Buenas noches. Bien, vamos a empezar a anotar. José Manuel. Boris Mollo. Presente, José Manuel, profe, buenas noches. Presente, profesor. Claudia. ¿Qué es? Claudia Jadwe. Presente, aquí estoy. María Neisa. ¿Dónde estás? Presente, presente. Un ratito, María Neisa Cruz. Presente, presente. Sí, un ratito estoy buscándote en mi lista. Cruz, aquí está. Zoli Condori. Buenas noches, profesor, aquí presente. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Vilma Sánchez. Aquí estoy, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Daniel Tola. Presente, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Victoria Guianela. A ver dónde andamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Aquí estoy, profe. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. María Salles. ¿Dónde estás, María Sí, doctor, Salles? gracias. Un momentito, voy a abrir para ver quiénes más están. Claudia. Presente, profesor. Claudia Molinedo, ¿eres? Sí, profesor. Presente. Ya. Buenas noches, compañeros. ¿Dónde anda José Manuel? Ya te he anotado, ¿no, José Manuel? Yoli. ¿Tu apellido, Yoli? Yolanda Peña. Yolanda Peña, un ratito vamos a buscar. Perfecto, Yolanda Peña. María Cristina Figueroa. Acá, profe, presente. A ver, ¿quién más? ¿Dónde está? Daniel Tola ya está anotado. Si fuera un sociópata, tendría cero expectativas emocionales en el resultado. Esto es muy importante para mí. Y no voy a hablar de lo tremendamente laborioso. María ¿Sabes lo difícil Neisa. que es tener estas putas máscaras? Claudia, creo que está abierto tu micrófono. Hay un ruido ahí. ¿Sabes quién eres? Me he pasado la vida negando quién soy, ¿sabes? Me avergonzaba. ¿Por qué? Por haber nacido Sí, primero. es Claudia. Por eso. No sé de quién está abierta su micrófono y hay un... Ya está. ¿Dónde está? Zoli Condori ya está anotado. Vilma Sánchez. Ya está anotada Vilma Sánchez.
Bien, esos son los que están presentes por ahora. Buenas noches. No tengo audio. No sé si es problema de mi equipo. ¿Ustedes están con audio? Bueno, ya he regresado después de que me había salido. 2 veces me he salido. Bueno. Están 14 personas. Y vamos a iniciar entonces nuestra última sesión del segundo módulo. Vamos a iniciar. Estamos sobre las 20:17 y hay 14 personas. No faltan muchos. Voy a poner el PowerPoint y me dicen si se ve. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profesor, se ve. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces lo vamos a ampliar. Bien, vamos a iniciar entonces la cuarta semana, cuarta sesión. Ya conocen estamos en el diplomado. También conocen, el tema de hoy es la Chacana y el Guaraguara Jauira, río de estrellas, lo que en astronomía moderna es la Vía Láctea. Ahí está mi nombre y el logo de la comunidad de la sabiduría ancestral. Ese es un dibujo de lo que sería el Guaraguara Jauira, la Vía Láctea o el río de estrellas, que es la mancha blanca que vemos que viene desde abajo a la izquierda, al centro sube, donde está la Cruz del Sur, la Chacana, y baja a la derecha también.
Ahí podemos ver las constelaciones andinas que están alrededor de lo que llamamos Guaraguara Jauira. Ya les he comentado que para mí ha sido una sorpresa hace varios años atrás, cuando después de haber rescatado las constelaciones, las coloco sobre la Vía Láctea según sus coordenadas astronómicas y me da este dibujo. Todas las constelaciones andinas están encima o alrededor de la Vía Láctea. No hay constelaciones que haya encontrado que estén fuera, ni arriba a la izquierda, ni arriba a la derecha, ni abajo al centro. Todas están relacionadas a la Vía Láctea. Eso demuestra que para nuestro pueblo ancestral era muy importante el Guaraguara Jauira, el río de estrellas, y lo demuestra la posición de sus constelaciones principales. No es como para el occidente, donde están las constelaciones zodiacales, y las más importantes son las del zodiaco, las 12 constelaciones del zodiaco, de donde nace su astrología. Todas estas 12 constelaciones están alrededor, viendo desde la Tierra plana, por el camino del Sol, se decía, o la línea central que se llama eclíptica. Ahí están las 12 constelaciones. Y claro, a cada uno de nosotros, según esa visión occidental, te dan una constelación según el día que naces, en qué constelación está el Sol. Por ejemplo, yo soy de abril, dice que el Sol estaba en Tauro, por lo tanto soy de Tauro. Y bueno, ahí nace su astrología, que no creo yo en eso de la astrología. Si vemos en los mapas astrológicos, por ejemplo, yo soy del 20 de abril, en unos aparece como último día de Aries, en otros aparece como primer día de Tauro. Entonces, todos nosotros en ese conocimiento occidental estaríamos en estas 12 constelaciones. Pero vuelvo a decir, para nuestro pueblo era más importante el Guaraguara Jauira y las constelaciones que están a su alrededor. Ahí encontramos más de 22 constelaciones. Una de las principales, la Chacana, cruz andina, cruz cuadrada, es la traducción que se le da. ¿Por qué cruz andina? Porque estamos hablando de nuestra cultura andina. Cruz cuadrada porque es si ven el dibujo de la derecha abajo, es una cruz con los 4 lados del mismo tamaño. No es como la cruz cristiana, que el palo de abajo es más largo. También se llama cruz escalonada. ¿Por qué? Porque parece escalera para subir por un lado y bajar por el otro. Parece escalera, ¿no? De ahí nace también la cruz cuadrada o la chacana. Ahí tenemos en el cielo de mayo, con la cruz al centro arriba. Esa es una foto de cielo y donde le hemos puesto para que brille más la chacana y podamos saber dónde está. A la izquierda tenemos 2 estrellas muy brillantes, que es lo que hemos llamado los ojos de la llama. Ahí vemos las manchas oscuras, lo que también hemos llamado las constelaciones oscuras. Ahí está clarita la llamita, está el ojo de la llama, su cuello, su cuerpo, su cría. Bueno, lo que hemos hablado ya de las constelaciones oscuras. Este cielo es de mayo, primeros días de mayo, y pareciera que de la chacana salen a la derecha y a la izquierda los 2 ríos, así, parece que fluyera de ahí. Y le dan de todos los nombres, río del hombre, río de la mujer, río de la verdad, río de la mentira, en sí, varios. Pero es muy lindo ver en mayo la chacana parada y cómo la Vía Láctea sale a los 2 costados. Ahí tenemos otra vista de la Guaraguara Jauira. Las reconocemos por una mancha blanquecina que cruza el cielo nocturno.
sabemos que es nuestra Vía Láctea en astronomía, lo que se llama la Vía Láctea. Es nuestra galaxia donde estamos y donde más manchas brillantes hay, que estoy marcando, es el centro de la galaxia, en la constelación de Sagitario, o para nosotros donde está la constelación del Enmarañado, ¿no? Entonces, esa es la parte principal. Vemos desde el horizonte cómo sube la mancha y justo donde se está perdiendo la Vía Láctea en la parte superior, ahí está la chacana y los ojos de la llama. Otra fotografía. Esta es con una cámara especial, un lente especial, que estamos viendo los 180 grados de la bóveda celeste y 360 grados sobre el horizonte. Por eso hay esas manchas alrededor. Y que era muy importante para nuestros antepasados. Ahí tenemos una serie de manchas. Hemos hablado que hay cada constelación tiene su leyenda. Según las épocas, tiene la Vía Láctea diferentes posiciones. No siempre se ve como aquí, casi de este a oeste. Depende de la época, va cambiando la posición de la Vía Láctea porque la Tierra está girando alrededor del Sol y con nuestra inclinación también hacemos que se vean diferentes formas. Ahí está, por ejemplo, el cielo de febrero y marzo. La mancha azul es la Vía Láctea, que cruza, podemos decir, de la izquierda abajo hacia la derecha arriba, ¿no? Y ahí están las constelaciones occidentales. Pero esa es la posición de la constelación entre febrero y marzo, diré de la Vía Láctea entre febrero y marzo. Mayo, junio cambia, vean, está casi horizontal. Cambia la posición de la Vía Láctea. Ya les digo, por el movimiento de rotación de la Tierra y además por la inclinación del eje de la Tierra. En agosto, septiembre es al otro lado, ¿no? Desde izquierda arriba a, podemos decir, derecha abajo, que sería el norte. Estos son mapas del sur, ¿no? Y finalmente, noviembre, diciembre cambia también completamente la posición. Y aquí nace una serie de teorías sobre la Vía Láctea y algunas cosas que hemos encontrado en la cosmovisión. En septiembre, equinoccio de primavera, más marzo, equinoccio de otoño. Si lo ponemos en un solo dibujo, es como una X. Con la inclinación, vean, ahí está norte-sur, pero parece una X. Las dos posiciones de la Vía Láctea en septiembre-marzo, en los dos equinoccios. Y eso sería viendo desde la Tierra como centro. Serían así las dos posiciones de la Vía Láctea, con una inclinación aproximadamente de 30 grados, si ponemos a la Tierra recta, y el giro de la Tierra, y tendríamos dos nubes, digamos, que se cruzan en el centro. Y eso sería lo que veían nuestros antepasados. Nosotros, solsticio, equinoccio, son nombres europeos, occidentales y de astronomía. ¿Qué es lo que veía nuestro pueblo y cómo se conocían? Fíjense, en el solsticio de junio se dice que el sol está cruzando el río de estrellas, el Guaraguara Jauira. Esa era la ceremonia. Veían de noche la dirección del río de estrellas y de repente al amanecer el sol aparecía, aclaraba por ahí. Entonces ellos decían, el Tata Inti va a cruzar el río. Era la ceremonia principal. Lo contrario es en diciembre, el solsticio de verano. Igual, pero vean que la Vía Láctea ya está en otra posición, está hacia abajo. Igual, veían la Vía Láctea, el brillo en la noche y al amanecer el sol aparecía y empezaba a brillar ahí abajo. El sol está cruzando el río. Eso, nosotros decimos solsticios, ¿no? O equinoccios. No, ellos tenían sus propias definiciones, ¿no?
el sol cruzando los ríos. Tanto al anochecer o al amanecer se veía como el sol estaba cerca del río. De ahí nace lo que después yo en mi investigación mezclo las dos cosas, los famosos caminos prehispánicos o el famoso Capajñán. Hay dos rutas prehispánicas, la ruta de Tunupa, que es la amarilla, y la ruta de Sumaya, de su compañera, que es la roja. Como centro, Tiwanaku. Ahí está. Este es un Google Map. Y ahí tenemos el cruce de la línea amarilla, que decimos extrañamente cruza por las principales ciudades que vienen desde aquella época. Tiwanaku al Profesor. centro. Perdón, ¿alguien Profesor. quiere hablar? Sí, Yolanda. Sí. Soy CC. Profesor, CC. no solamente veo yo que dice caminos prehispánicos. No sé si los compañeros también solo ven eso. Ah, caramba, a ver, comuniquen, avísenme muchachos si se ve todo el... Las dos rutas prehispánicas, ruta de Tunupa y de Sumaya, está bien aquí. Se ve bien, Ahora sí. profesor. Sí, se ve bien. Ahora sí, estoy viendo eso en mi Sí, pantalla. tal vez has Tal vez ampliado mi- mucho la pantalla, tienes que reducir. sí, no, creo que es mi conexión que está lenta. Puede ser por eso. Disculpe, profesor. Pero ya estás viendo todo ahora. Ahora recién sí, Ya, profesor. perfecto. Seguimos entonces. Entonces, la línea amarilla, que es la que llamamos del Capajñán, vean en la parte inferior, Potosí está casi en la línea. Seguimos subiendo, Oruro está en la línea. Tiwanaku es el centro. Si nos vamos a la izquierda arriba, Cusco está en el centro. Extrañamente, os digo, es una línea sobre las que se han ido construyendo estas ciudades. Potosí, Oruro, Tiwanaku, Cusco y sube hacia el otro lado del Perú. Y la línea de Sumaya también es la otra que está al otro lado. No están aquí, no aparecen. En la parte de la costa del Océano Pacífico está Tacna y Arica, sube hasta Tiwanaku y se va por el oriente boliviano, por el Beni, por donde está la cultura Mojos, o estaba la cultura Mojos. Ahora vamos a ver otra serie de dibujos con estos datos. Ahí tienen Tiwanaku al centro y en una especie de chacana, o diré de la cruz, vemos las diferentes orientaciones. La roja que va podemos decir, hacia el Cusco, y la morada podemos decir que es la que va al oriente boliviano, ¿no? Ahí está Pumapunku, los templos principales en el centro. Esa sería la vista. Vean esa flecha amarilla, donde se inicia la supuesta ruta de Capajñán o caminos prehispánicos, en la costa del Brasil, en el Océano Atlántico, donde está una ciudad que se llama Florianópolis. Esto se ha hecho con este Google Map que nos ayuda mucho ahora. Puedes estirar la línea. No es recta porque no estamos hablando de una tierra plana, ¿no? Se ve una curva que se va hasta el otro extremo, que sería la frontera entre Perú y Ecuador. Esa línea tiene una inclinación de 45 grados. Si vemos la línea norte-sur parada, la otra línea roja que atraviesa toda Sudamérica, es de norte a sur. Extrañamente, os digo, está esa alineación desde Florianópolis, llega a Bolivia, Potosí, Oruro, Tiwanaku, se va a Cusco y se pierde en la costa entre Perú y Ecuador. Agrandamos, ahí está otra vez. Ahí están los dos trópicos, centro Tiwanaku. Y lo que yo quiero mostrarles es cómo esa línea nace en esa ciudad de Florianópolis,
muy linda ciudad. He estado varias veces investigando este tema. Tiwanaku al centro y se va hasta la costa Perú, Ecuador. Extrañamente, miren lo que encuentro en Florianópolis. En la punta de un cerro está parada esta tremenda piedra que ven ustedes a la derecha. ¿Cómo ha aparecido ahí arriba? ¿Y por qué está parada de un lado que es muy difícil que las piedras se paren solitas? Normalmente la piedra busca su centro gravitacional y se pone normalmente en forma horizontal. No, extrañamente allá hay una serie de piedras. Lamentablemente no he encontrado las otras fotos de mis viajes, donde en las playas hay piedras así gigantes paradas. Algo quiere decir. Vean la foto de la derecha, de la izquierda. En plena punta de ese cerro está ahí, se nota esa sombra que sale del horizonte. Es la famosa piedra, fíjense, y el tamaño al lado pueden verse ahí con el grupo de Florianópolis, que hay un grupo que está investigando esa parte también de la arqueoastronomía. Hay todo un grupo que están haciendo una serie de investigaciones porque han encontrado así piedras paradas en muchos lugares de esta zona de Florianópolis. Y vean el tamaño de la piedra, más de 10 metros. ¿Y cómo está parada así? No sé. No podría ser naturalmente parada así. Y en la punta de la montaña. Hay en otros lados también piedras paradas. Y más que solo piedras paradas, marcando solsticios y equinoccios. Como aquí lo que hemos estado viendo del Calasasaya, de la famosa Horca del Inca, cómo marcan solsticios y equinoccios. Aquí también estas piedras paradas en otros lugares marcan solsticios y equinoccios. Es un misterio que aún estamos investigando, pero esto daría a decir que la línea prehispánica o del Capajñán o nace o termina en Florianópolis. El otro punto hemos dicho es la frontera Ecuador con Perú. Muy raro. Veamos más dibujos. Ahí está más abierto al centro Tiwanaku. Fíjense ese cuadrado que aparece en primera instancia. Volvemos a decir, extrañamente, si empezamos por arriba a la derecha, Santa Ana, ya zona de Beni, es una de las esquinas. Abajo a la derecha está Oruro. Abajo a la izquierda está Tacna. Y arriba a la izquierda está Pucara. 4 ciudades interesantes que forman un cuadrado. El primer nivel después de Tiwanaku. Y es más, seguimos abriendo y vemos la segunda línea que está ya sobre las 4 puntas de la chacana. Arriba a la izquierda, Cusco. Abajo a la izquierda, un punto que está ya en el Océano Pacífico. Parece que hace unos cuantos cientos de años ha debido haber una ciudad en ese punto que con los terremotos que hay en esa zona de la digamos, ¿cómo llamaríamos ese lugar? Entre Tacna y Arica, una zona sísmica, hay un punto que se dice Océano Pacífico. Ha debido haber antes una ciudad allí. Vemos al otro extremo abajo, es la ciudad de Potosí, importante, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo nivel de 2 cuadrados, cuadrado interior, Pucara, Santa Ana, Oruro y Tacna. Cuadrado exterior, y aparte de la chacana, Cusco arriba a la izquierda, una ciudad que tendría que haber en el Amazonas, arriba a la derecha, yo pienso que es el famoso Paititi, debe estar ahí, en esa zona de la Amazonía. Hay mucha gente buscando el Paititi, ¿no? Se dice que son templos de oro y todo eso, ¿no? Pero fíjense, tendría que estar a la misma altura de Cusco, pero en el oriente boliviano, o tal vez Amazonía brasilera, ahí.
Abajo del cuadrado está Potosí, la otra punta inferior, y lo que tendría que ser es esa otra ciudad en el Océano Pacífico. Hemos encontrado esos alineamientos muy interesantes. Vamos a seguir. Fíjense el dibujo de la izquierda. El centro está ahí, Cusco, y hay las direcciones, la ruta de Tunupa, que llamamos donde está ese punto en rojo arriba, donde sería el borde entre Ecuador y Perú, y sería una de las manos. Y la otra mano sería la otra línea de Sumaya. Hemos encontrado esto, lo que llamamos los brazos cruzados en muchos diferentes lugares. Fíjense la foto de la derecha, es aquí en Chayapata, hace 1500 años. Fíjense el cruce de las manos y al centro una chacana. Y arriba se ve como dos caras, digamos, dos partes de la quijada de la piedra está rota. Ahí tienen otras interpretaciones de lo que serían los dos ríos. Para mí son los dos ríos, el Guaraguara Jauira, en los dos, como hemos visto antes, en las dos posiciones. Ahí tenemos en la foto del centro, hace 2900 años en Conchucos, en el Perú. Y tenemos las otras dos fotografías, que también son zonas arqueológicas del Perú, con una especie de monolito con los brazos cruzados, y el de la derecha también es en una roca está tallada los dos brazos. Pienso que esos representan las dos posiciones de la Vía Láctea en dos momentos diferentes, como hemos visto al principio, y también representarían los dos caminos prehispánicos que hemos dicho, el de Sumaya y el otro. Seguimos viendo el mismo dibujo. Vean el de la izquierda. Es un dibujo de lo que hemos visto antes. Las dos manos cruzadas, porque ahí vean que están los dedos. Las dos quijadas que se ven. Dos chacanas arriba y abajo y dos círculos. Pareciera que es la interpretación de lo que estamos hablando, de las dos superposiciones de la Vía Láctea y también los dos caminos prehispánicos. Vean el de la derecha, la fotografía es Cotox, hace 4900 años, que esto está en el Perú, las manos cruzadas, y en ese como ventana que ven, ahí hay unas chacanas. Estamos en plena investigación, parece que eso es lo que mezcla tres cosas. La posición de la Vía Láctea, los caminos prehispánicos y sus direcciones. Ahí está otra, en el Cerro Sechín, está en la fachada oeste, otra vez los brazos cruzados. Para mí es la representación de las Guaraguara Jauiras, con el centro, caramba, se movió, con el centro primero en Tiwanaku y después igualito lo han subido al Cusco. Y otra vez vamos con los dibujos. Del norte, o sea, de la línea norte-sur a 45 grados estaría la inclinación de lo que se llama el Capagñán. En realidad es la suma de los dos ejes de la inclinación del eje de la Tierra. Según decían mis amigos del Perú, en esa época esa inclinación para dar 45 grados, decían que la inclinación del eje de la Tierra era de 22:30. No hay registro en los últimos 10.000 años que el eje de la Tierra se haya movido tanto de 22:30 a lo que es hoy día 23:27. Hoy en día la inclinación del eje de la Tierra es 23 grados 27 minutos. 23 más 23 nos va a dar como 47, 23 y medio, digamos, ¿no?
No es como decían dos investigadores peruanos, que vamos a verlos enseguida, que querían justificar que es el eje de la Tierra la que marcaría esta inclinación del Capajñán. No, para mí esta inclinación del Capajñán tiene que ver con la posición de la Vía Láctea, del río de estrellas, del Guaraguara Jauira, que hemos hablado. Ahí está, 45 grados. Esto está en un libro de María Scholten. Ahí está María Scholten, matemática holandesa, radicada en el Perú. Descubrió hace muchos años que las principales ciudades pre-incas, no incas, sino pre-incas, están ubicadas geográficamente a lo largo de una recta o diagonal de 45 grados de eje norte-sur. Las preguntas que surgen, dice allí, sobre dicha alineación son múltiples, pero todas válidas. ¿Quiénes construyeron estas ciudades y templos en una línea de miles de kilómetros? ¿Cómo lo hicieron? Y sobre todo, ¿para qué servía? ¿Qué uso tenía? Vean la línea que aquí aparece desde Potosí, como hemos dicho, Oruro, Tiwanaku, Pucara ya en el lado peruano, Cusco, Cajamarca en el Perú y termina casi en la frontera arriba a la izquierda, en la frontera con Ecuador, ¿no? Entonces, algo hay, ya lo decía María Scholten. Ahí tienen otro diagrama, Tiwanaku al centro. Hemos hablado ya de Oruro, Tacna, Pucara, Santa Ana. Hemos hablado del segundo cuadrado, Cusco. Y ahí están las líneas. Esto está mirando hacia el sur, por eso está hacia arriba Oruro y está hacia abajo la Amazonía. Pero se mantienen las dos líneas del monte, desde el monte Tunupa inclusive, cruzando por Tiwanaku. Aquí está, este dibujo centro es Tiwanaku y lo que está cerca a nosotros. Ollantaytambo abajo, el Cusco, Pucara, Tarabuco está muy cerca. Hacia el sur está Oruro y más arriba estaría Potosí. Y esa sería la inclinación de los dos ejes, lo que llamamos, por un lado llaman Capajñán y Jacapactaqui, son de los investigadores del Perú. Hay un libro escrito sobre esto por Lajo, lamentablemente ya fallecido, nuestro amigo investigador peruano, que es el que hablaba de que esos 45 grados junto con Milla Villena, se deben acordar, otro investigador importante del Perú, los dos decían que esta inclinación era por el eje de la Tierra. Hemos demostrado que no hay ningún cambio del eje de la Tierra de más de 10 grados, por lo menos en los últimos 10.000, 15.000 años. Moverse el eje de la Tierra 1 grado sería una catástrofe. Moverse todo. No hay ese registro de esa catástrofe. Otra más, lo que llamamos la ruta de Viracocha, que también llamaba Carlos Villa, justamente ahí está. Este es un dibujo de su libro. Tiwanaku al centro, ahí está el lago Titicaca. Otra vez las mismas ciudades, Potosí abajo, Oruro, siguiendo la línea. Sube a Pucara, Cusco, Ollantaytambo y termina en ese río que dice, no le leo bien, Palatoa, ya en la ribera del mar del Océano Pacífico en el Perú. Esa es la ruta de Viracocha. Todas tienen la marca de 45 grados de inclinación. Otro dibujo más ya hecho con chacanas, igual. Primer cuadrado, Pucara, Yucumu, ya no es solo Santa Rosa que hemos dicho, es Yucumu, un lugar muy interesante en el Beni. Abajo, Tacna. ¿En el Beni, doctor? Yucumu.
En el Beni sería, ¿no? En Santana de Yacuma. No. Santana de Yacuma, pero Yucumo está más abajito, ¿no? A ver, Exacto. ayúdenme. Sino, Yucumo es donde ha habido el problema la otra vez con los pueblos que venían de esa zona, ¿no? Santana está más arriba. Yucumo está más abajo. Entonces, el primer cuadrado sería Pucara, Yucumo, Oruro y Tacna. El segundo cuadrado es Cusco, Santana, Potosí y esa supuesta ciudad que estaría hundida en la zona frente a Tacna. Ahí están nuestras amigas de Arica. Está ahí cerca. Tacna está, qué sé yo, a 15 kilómetros de Arica. Yo cuando fui a dar las charlas ahí a Arica, resulta que hablé de esto en esa conferencia y varios de los que estaban ahí, que eran de agencias de turismo de Arica, me dijeron, don Manuel, hace unos meses atrás salió en la prensa de Arica que habían unos submarinos japoneses buscando algo frente a la costa y estaban relacionadas a algún lugar arqueológico, me decía. Tal vez los japoneses estaban buscando esa ciudad hundida frente a Tacna y Arica. Puede ser. Yo he tratado de buscar más información de lo que me habían dicho, pero no he encontrado ningún periódico de la época. Había sido 3 o 4 meses antes de que yo dé la charla, pero 2 de los asistentes se acordaban que habían leído que habían unos arqueólogos japoneses con pequeños submarinos buscando algo frente a la costa de Arica. ¿Será que estaban buscando esta ciudad perdida? Que da línea con Tacna, Yucumo, Santana, y como les digo, más arriba de Santana, por ahí, si prolongamos la línea, por ahí debe estar el Paitití. Si vemos la otra, ya en la chacana morada, Huari, una ciudad en el Perú, está ahí. A su frente está Baures, que es otra ciudad en la zona del Beni. Abajo entra Samaipata. Vean, está alineada. Y otra posible segunda ciudad hundida ya en el lecho marino del Pacífico. Hay, inclusive Antofagasta, fíjense, aparece abajo en esa chacana. Son alineamientos. ¿Cómo lo hacían? Para mí, seguían la ruta de la posición del río de Estrellas, del Guaraguara Jahuira, cuando estaba en esa inclinación desde Potosí hacia el Cusco. Ahí han ido construyendo las ciudades y después, 6 meses después, la línea está al otro lado y ahí está Tacna, Tiwanaku, Yucumo, Santana. Son los dos, para mí, las dos, podemos decir, caminos prehispánicos. Todavía está abierta esta investigación y vuelvo a decirles, si hacemos una línea recta que va de Potosí y se pierde hacia el sureste, llegamos a Florianópolis. Este es el libro de Hilajo, ahí está, el libro Capagyán no sé dónde dice, ahí está, el libro Capagyán, la ruta inca de sabiduría de Javier Lajo. Él hablaba también junto con Milla de esta inclinación de 45 grados y aquí está un poco más realista, no es una línea exacta, pero es la orientación 45 grados, vean ahí, está Tiwanaku abajo, el lago Titicaca, subimos al Cusco y por ahí va el camino del Capagyán subiendo a 45 grados hasta Cajamarca, a la altura ya casi de la frontera, cambia de dirección y se entra hacia Ecuador. Pero la principal desde Cajamarca un poco más arriba es una línea que para mí termina en Florianópolis.
Y hay muchas cosas interesantes en la parte brasilera que todavía estamos investigando. Están apareciendo ciudades brasileras en el alineamiento ya en la zona del Brasil. Y este es el proyecto Capagñán, que se está trabajando entre los diferentes países. Está Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta Colombia. Ya ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad la línea del proyecto Capagñán. Capagñán es lo que dicen los del Perú. Nosotros llamamos la ruta prehispánica, ¿no? En la foto de la izquierda, vean todos los caminos que se han detectado ya, partiendo desde Santiago de Chile, suben dos líneas, dos caminos, una por la costa y otra por la serranía, dicen ellos. Al entrar en Bolivia cambia de posición, sigue una línea por la costa peruana y hay otro camino que entra en Bolivia y se va por las cordilleras hasta unirse los dos caminos ya casi en la frontera de Perú con Colombia y ahí cambia la dirección, las líneas del Capagñán. En la foto de la derecha son todos los caminos prehispánicos que se han registrado en Bolivia. Ha habido una época en que los arqueólogos han hecho este tratamiento para mostrar una serie de caminos, no es uno solo. La tendencia es 45 grados hacia arriba, hacia, digamos, de sureste a noroeste. Ahí está el camino del Choro, el Taquesi, el Sur y otros que no son tan conocidos como el camino que va hasta Samaipata, Apocona. Ahí tienen otros que están ya en la frontera con Perú, con Chile, Ollagüe, Abra del Inca, San Pedro de Atacama. Imagínense, hemos hablado el otro día de San Pedro de Atacama. Es otro camino prehispánico. Igual los que entran en Bolivia, ¿no? Tupiza, Zaire, Potosí, Porco, Sucre. Ahí tienen para que ustedes puedan ver desde sus lugares que están. Ahí tenemos una serie de caminos en Bolivia y en el de la izquierda ya está todo el conjunto que fue declarado patrimonio. Desde Ecuador, Colombia, hasta el centro de Chile. Otro más si quieren. El de la izquierda, una línea roja y otra línea punteada roja. La punteada roja va por la costa y la línea roja va por la zona de digamos, de las montañas de la cordillera de los Andes. Entra a Bolivia y se divide en dos ramales. Sale en el Perú, ya es un solo ramal, que vean que sube hasta Pucara y Ecuador o en Guayaquil y va casi hasta Cali en Colombia, ¿no? Esos son los caminos prehispánicos que nosotros llamamos. Y a la derecha tienen en blanco y negro también los diferentes caminos prehispánicos. Ahí tienen todas las poblaciones que atraviesan en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile y en parte y en Argentina. Esos eran los caminos de nuestros pueblos ancestrales. No son incas. Lajo dicen que era inca. No, es mucho más antiguo. Son miles de kilómetros. Esto fue construido de a poco, yo digo, desde la época de Tiwanaku o también tal vez antes de Tiwanaku. Hemos hablado en la anterior conferencia que he estado hablando con los amigos de Chile y resulta que ellos conocen varios caminos prehispánicos por la zona de Arica. Ahí está San Pedro de Atacama. Y la inclinación 45 grados, para mí, vuelvo a decir, tiene que ver con la posición de la Vía Láctea o el río de estrellas en una época. Y otra época es la otra,
que está más perdida, la de Sumaya. Y ahí están los caminos. Otra vez a la izquierda, un camino en azul y otro camino en rojo, que es la de rojo va por toda la cordillera por toda la zona del Pacífico, la costa, y el azul va por las montañas. Y ahí están las fotografías. Más de 30 o 40,000 kilómetros de largo en Sudamérica, desde Chile, Argentina, hasta el sur de Colombia. Hay lugares, como vean la foto superior derecha, así ya inclusive empedrada, subiendo a las colinas, a las montañas. Ahí al centro, vean abajo, a la derecha, parte del camino. Había puentes, se habla que había puentes que unían este camino en algunos lugares donde había ríos. Todo el territorio estaba conectado, digamos, por esta red de caminos. En algunos lugares era amplio, muy seguros, empedrados, como la fotografía de la derecha arriba, de la izquierda arriba. Vean cómo está ahí, todo empedrada. Abajo están en los desiertos y en las zonas áridas del altiplano, pero están ahí hasta el día de hoy. Antiguos senderos que después, inclusive en varios lugares, lo han vuelto las carreteras que ahora van a nuestros carros. Antiguamente era el sendero, pero estaba tan bien que no necesitabas más que después arreglar un poco y ponerle asfalto o piedra y tenías ya los caminos actuales. Son famosos estos puentes que hay en el lado del Perú, cerca al Cusco, que no hasta hace muchos años los seguían manteniendo, que era para cruzar los ríos en el camino. Ahí están los famosos puentes. Hay túneles que para atravesar una montaña hicieron hasta túneles. Fíjense la foto de la izquierda al centro, los puentes. A la derecha, miren, están pasando aún, no hace muchos años atrás, están arreglando el puente que era hecho de paja. Hacían unas especies de sogas con paja y funcionaba el camino, el puente. Este es el camino del Taquesi, aquí en la zona cerca de Illimani. Mucha gente le gusta ir todavía por estos caminos. Fíjense, completamente empedrado. Sube y después cruza las montañas y llega al lado de los yungas bolivianos, lugar ya cálido. Era la ruta que ellos usaban para traer y llevar alimentos. Intercambiaban la papa, la quinoa del altiplano por alimentos de la zona de los yungas, y después seguías el camino hasta los valles y podías intercambiar con productos de esas zonas ya más cálidas como eran los valles. Ahí está otra foto de otro lado, empedrado, subiendo a la montaña. Este es en pleno altiplano. Eran caminos amplios. Imagínense, ahí van recuas de llamas, 200, 300 llamas llevando sus productos para intercambio. Ahí está. Y esto iba, como les digo, hasta Colombia. Otro camino ahí, véanlo, subiendo la ladera. Esta es en la zona básicamente de la cordillera de los Andes. Entrando ya a la parte selvática, están los caminos que van hacia Samaipata y más allá, o más arriba, por el Choro. Están los caminos ahí que hasta el día de hoy se usan. Están funcionando. Esa es la parte que quería mostrarles sobre esto que llamamos o las rutas Capañán o las rutas prehispánicas. Ahora vamos a entrar. Yo les hablé el otro día, les mostré la cronología hecha por Escalante. Y lamentablemente esta que les estoy mostrando ahora está en el Museo de Tiwanaku. Lo cambiaron. No sé quién lo cambió, pero muy mal hecho. Fíjense, para mí es una cronología errada.
Prealfarero, dice, empieza a la izquierda. Después habla de chiripa, temprano, medio, tardío. Después recién dice que entra Tiwanaku, los periodos 1, 2, 3, 4 y 5. Después están los famosos señoríos regionales, señorías que dicen rojo, regionales, es lo que se llama el horizonte tardío. Aparece ahí Inca, muy cortito, débil, y hacemos un salto, qué sé yo, en la máquina del tiempo hasta la época actual. Este mal dibujo, lo vuelvo a decir, está en Tiwanaku. Se va directo a la época actual. No ha habido colonia, no ha habido república. Fíjense el escudo de Bolivia que dice ahí, Estado Plurinacional de Bolivia. No podía faltar don Evo Morales ahí y el satélite Tupac Katari. Pero para esta gente que ha hecho este dibujo no existía ni la colonia ni la república, que son cientos de años. Y sigue este dibujo allá. Mucha gente se ha quejado del mal dibujo, porque no es así que Chiripa era primero, Tiwanaku después, y se olvidan de la tercera. En el otro dibujo, acuérdense que iban casi paralelos, Tiwanaku, Chiripa y Huancarani. Aquí para ellos no ha existido Huancarani. Y ha sido una cultura antigua, muy importante, pero para estos señores que han hecho este dibujo, que al final nunca me han querido decir quiénes han ideado este dibujo. Bueno, para mí son yuncos del jefecito que está ahí, queriendo agradar al jefe, se cambia la historia, ¿no? O tal vez eran yuncos de los españoles, así que no, nunca han llegado los españoles a América y mucho menos a Bolivia, ¿no? Pero sigue este dibujo en el Museo de Tiwanaku, lamentablemente. Y van muchos colegios, y cuando se explican, les explican así, falseando la historia, que no ha habido. Básicamente ahí falta la zona, la época, digamos, de la colonia, que mal o bien nos ha marcado a todo Sudamérica, inclusive Centroamérica también. Nos ha marcado desde el famoso descubrimiento que dicen de Colón, toda la llegada de los españoles. Ha sido una época importante de la historia, no podemos hacerla desaparecer. Y tampoco la república. El Estado plurinacional no tiene más de 15 años. Pero aquí los yuncos hacen esto para agradar a alguien, ¿no es cierto? Lo lamento, no soy político, soy investigador, y por investigador les muestro esto porque ustedes cualquier rato van a toparse con situaciones de este estilo y van a decir, no, pues no nos han dicho nada. Les estoy comentando que este dibujo es una cronología errada. Y ahí dice línea de tiempo de la cultura Tiwanaku. Ya estaría bien como línea de tiempo de la cultura Tiwanaku, pero se olvidan del resto de la historia. ¿Dónde está Huancarani? Es parte de la historia de Tiwanaku también. Estaba allí cerca de Tiwanaku. ¿Dónde está pasado el año 1500 que dice ahí, después de los incas? Un vacío, o después de los incas ha ido directo el Estado Plurinacional de Bolivia. No, falso. Van a disculpar, pero es mi obligación como investigador mostrar estas cosas para que sepamos cómo anda a veces la política metida destruyendo la historia. Aquí les voy a mostrar lo que yo llamo las cuentas largas en el calendario andino ancestral. Hemos hablado de que se dice que estamos en el año 5529. Otra gente dice que son 10.529. Ya les comenté del Inca que en una entrevista con el padre Pérez le dijo, no, nuestros pueblos son de 20.500 años.
Y cuando el padre Pérez, no sé si les comenté esa anécdota, él le dice, pero Inca, Choquehuanca, dígame, ¿de dónde saca esa información de 20,000 años? Mi abuelo me ha dicho. Es todo lo que dijo. El pobre cura Pérez, que tenía entrevistado ahí en su canal, no supo qué decir. Su abuelo le había dicho. Y también se ha comentado en la anterior reunión que para mí parece que son los eclipses de sol y luna lo que marcan los tiempos anteriores. Ya les he dicho, el famoso ciclo de Saros, que lo pueden buscar en el internet, son eclipses que ocurren cada 18 años y no son 18 años exactos, ahí está, 18 años, 11 días y 8 horas. Cada 54 años, cada 3 círculos de Saros se repite. 54 años, 35 días. Y si empezamos a ver más largos, 10 aros serían 180 años. 25 aros serían 450 años, que sería lo que usaban nuestras culturas. Ellos llamaban ciclo de luz, entre 450 a 500 años. 100 aros serían 1800 años, que es lo que se dice el ascenso. Es la línea de ascenso. 150 años, diré saros, serían igual a 2700 años. 200 saros que estén en amarillo serían como 3600 años y nuestro pueblo llamaba un sol. Alrededor de 4000 años era para ellos un sol. Un ciclo de luz son como 450 años. Y una luna que está en azul son 1000 saros, 18,000 años, casi 20,000. Se repiten todos los ciclos cada 950 años. Un medio ciclo, como hemos dicho, son 450, 470 años. Les muestro esto porque es otra parte de la investigación de los tiempos, que es posible que así como ellos han empezado el día y la noche, el 24 horas que llamamos hoy día. Después hemos dicho tiempo corto, 7 días, tiempo medio, un mes lunar de 28 días, tiempo largo, un año solar, 365 días. Pero también les he dicho que aparecen unos dibujos de lunas más grandes y el del sol al centro, la chacana solar y la chacana lunar. Pareciera que ellos marcaban eclipses de sol y luna. Ya el ciclo de Saros viene desde la época de casi de la Babilonia. O sea, en aquella época los astrónomos babilónicos se dieron cuenta que los eclipses se repetían cada 18 años. Y de ahí le dieron el nombre de Saros. O sea, eso es cultura también casi de la época antigua, nuestra, muy parecido. Y parece que nuestro pueblo manejaba estos eclipses para hacer sus ciclos. El ciclo de luz, un sol y una luna. Acuérdense cuánto es. Entre 450 a 500 años, un ciclo de luz. Entre 3,600 a 4,000 años, un sol. Y alrededor de 18,000 a 20,000 años, una luna. Porque eso marcaba nuestro pueblo. Ahí está. La cronología de la convicción andina. Esto lo desarrollé para una conferencia de 2 años atrás. Ahorita estamos en 5,529. Según diferentes autores, estamos en el año que representa. El año 27 del 5º ciclo de luz. Acuérdense cuál era el ciclo de luz, casi 500 años. Del 5º sol. Acuérdese cuánto era el 5º sol. Son como cada 5,000 años, 5º sol. Y de la segunda luna, hemos dicho que una luna es como 20,000 años. Segunda luna son 40,000 años. Así marcan nuestros sabios andinos. No te dicen, como yo estoy hablando, 45,527 años. No. Ellos dicen, estamos en el año 27 del 5º ciclo de luz, del 5º sol y de la segunda luna. Esa era su nomenclatura.
Y esto, yo les puedo decir, hasta el quinto sol, para mí está representado en la Puerta del Sol y los voy a mostrar enseguida. No estamos jugando, eso es una investigación que hay que desentrañar cómo ellos manejaban. El año 27, ¿de dónde sale? De 1994. No, 2000. Espérense, me he confundido ya. 27 años es desde el día que descubren América. Acuérdense, los españoles marcan 500 años del descubrimiento de América hasta 1994, si no me equivoco. De ahí a hoy día son 27 años. Esa sería la parte que nos corresponde ahora. Y si nos atrasamos, el quinto ciclo de luz son esos 500 años que los españoles dicen de descubrimiento y nuestro pueblo dice de oscuridad. 500 años. Y después viene el quinto sol, que son 5,000 años. Y la segunda luna, 20,000. Lo que 2 lunas harían 40,000. Es un poco complicadito, pero este dibujo, esta grabación va a estar ahí en nuestro portal y lo pueden volver a repetir y lo pueden anotar y hagan sus números y fíjense cómo anda la cosa. Esto es para nosotros un ciclo solar, más o menos 4,000 años. Un 500 años de luminosidad, hemos dicho. Uy, mi internet está inestable, espero que estén todos recibiendo. Tenemos 1800 años de ascenso y 1800 años de descenso. Serían un sol, 3600 años. Ahí a la derecha, ustedes tienen 500 años, que en realidad son 450, pero en esa nomenclatura que usamos siempre nos gusta cesar al cero. Decimos 500 años. Antiguamente era 1800 años, decimos 2000 años. Un sol era 3600, hoy decimos 4000 años. Y fíjense esta figura que está en el dibujo. ¿Dónde la encontramos? En la Puerta del Sol. Ahí están las subidas y bajadas que nos marcaría el famoso quinto sol. Cada uno de 3600 años, una subida a la derecha. Vemos que el centro, en el tercer sol, estaría el Señor de los Báculos que hemos hablado, hasta el otro lado donde están los corneteros. Hemos dicho que hay 2 corneteros que marcan los solsticios en las 2 esquinas, es lo que decía Posnansky. Pero es más, ahí estaría el quinto sol que tanto hablamos. ¿En qué época estamos? En el quinto sol, te dicen. Ahí están los 5 soles en la Puerta del Sol. Marcarían como 18,000 años o lo que llamaríamos una luna. En la Puerta del Sol estaría marcada una luna que representa los 5 soles y en ese zigzag, voy a ponerle al anterior, ese zigzag verde es este. 450 años de luminosidad y das toda esa subida y esa bajada a lo que sería un sol. Volvemos a decir, estos serían números representativos de lo que ellos conocían como los famosos cuenta de eclipses. Hay 3600, un sol, aquí están los 5 soles, lo que representan una luna. Es un poquito complicado entenderlo, véanlo varias veces, pero ahí está el friso de la Puerta del Sol, que para mí representa los 5000 años, o lo que llamamos 5 ciclos. Quinto sol. Estaría en la Puerta del Sol. Y por eso yo manejo esta nomenclatura y digo, estamos en el año 5000,
529, ¿cierto? Lo sacamos de la Puerta del Sol. Es un poquito engorroso, sí. Hay que entender un poquito bien, darse cuenta de lo que estoy hablando. Importante estos zigzags de la Puerta del Sol que están en verde abajo, pero en la puerta son así y en sus intermedios están soles. De ahí nace el quinto sol. Si lo vemos por debajo del friso, son 5 soles. Si lo vemos por arriba, son 4 soles más el señor de los Bacus, que también unos dicen que es el Tata Inti, ¿no? Arriba y abajo vemos 5 soles. Y representaría lo que hemos hablado, ¿no? Como 18,000 años. Una luna. Espero que se den cuenta y entiendan un poquito que es engorroso seguro para primera vista, pero anótense y vuélvanlo a ver todo esto. Ahí está. ¿Cómo era el Kalasasaya en la época de Poznański? Apenas se reconocía la escalinata y las piedras paradas de donde viene el nombre de Kalasasaya, ¿no? Después han empezado a excavar y encuentran todo el templo. Así sería hoy. Ahí está en ese huevo amarillo, lo que les he comentado, lo que habría una especie de plataforma elevada donde estaría la Puerta del Sol y otras 2 puertas a los costados. Porque según la tradición, nosotros no podíamos entrar, ni los sacerdotes pueden entrar por la Puerta del Sol. Por ahí solo entra el Tata Inti, los rayos del sol. Los sacerdotes entraban por las otras 2 puertas de los costados. Esta parte no está aún reconstruida en Tiwanaku, pero existen las piedras que marcan esta plataforma. Están ahí. Ahí están, fíjense. La foto de la izquierda. En línea se ven unas piedras que son la parte posterior de la plataforma. Y a este otro lado se ve una piedra con 2 escalones, que es del ingreso. Eso que se ve al centro es lo que llamaríamos en investigación el testigo. Es la piedra que marca qué altura tenía la plataforma. Hay 2 de estas piedras en Tiwanaku que marcan qué altura tenía la plataforma que estamos observando y que al centro de la plataforma estaba puesta la Puerta del Sol. ¿Sí? Aquí estamos hablando de varios temas que es interesante que lo sepan, especialmente para decir, estoy en un diplomado y he visto esto, esto y esto. Estamos viendo lo que es el tema de los 5 soles. Ahora estamos viendo de la plataforma. Un tercer tema es sacrificios humanos. Hasta no hace más de, podemos decir, unos 15 años, se decía que en Tiwanaku no había habido nunca sacrificios, pero en unas excavaciones que se hizo cuando empezaron a excavar la pirámide, encontraron sacrificios. En otra zona encontramos estos sacrificios que les voy a mostrar. Hemos hablado que cuando el sol se entra en el equinoccio, en el solsticio de invierno, en el año nuevo andino, perdón, el sol se oculta sobre esa montaña que se llama Capía. Y sus últimos rayos producen una línea desde la puerta del Kalasasaya hacia atrás. Eso ocurre alrededor de las 6:15 de la tarde. Ahí está otra vez la línea. El sol se está ocultando sobre el Capía y un haz de luz en la puerta de la Kalasasaya nos marca otra línea. Y resulta que hace unos casi 20 años, 18 años, cuando estábamos con unos arqueólogos de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, encontramos una mancha ahí donde dice sacrificios, ese punto rojo. Y está asociada a esta línea del solsticio o año nuevo andino cuando el sol se pone.
Ahí está lo que encontramos. Un grupo de huesos que aproximadamente son de 15 niños. Y al otro lado, unos huesos de una llamita con unas escudillas. Ahí está más detalle de los huesos cuando se empezaron a limpiar. Estábamos con la Universidad de Berkeley, como les digo, y el principal arqueólogo estaba de esta expedición, hizo traer desde Estados Unidos a un arqueólogo forense. Nadie va a tocar los huesos que venga el arqueólogo forense. Y llegó en 2 días el arqueólogo forense y él empezó a limpiar. ¿Qué vemos en la foto de la derecha? Y ahí se ve una flecha amarilla. Cráneos con orificios. Parece que la forma como fueron sacrificados es con digamos, un bastón de oro y con punta en el cerebro de las personas sacrificadas. El forense dijo que eran niños entre 15 años aproximadamente. No definió todavía si eran hombres, mujeres o de las dos formas, hombres y mujeres. Y también tenía que hacerse una investigación para saber si eran aymaras, quechuas o por ahí eran esclavos traídos de otro lado. Esto fue uno de los puntos que indicó que sí, en Tiwanaku se hacían sacrificios. De estos de por lo menos 12 niños y una llama. Estas son las escudillas que encontramos junto ahí. Vean las escudillas ABC, muy bien adornadas. En cambio, la D no. La D es más sencilla. La D pensamos que era de la llamita. Y había 12 escudillas representando a los 12 niños o jovencitos sacrificados. Entonces, en Tiwanaku había sacrificios y hemos encontrado en varios lugares. Ay, perdón, no sé qué ha pasado. Ya. Este es el otro tema que también he hablado con ustedes. Les he dicho que es muy importante desde la salida de la chacana en febrero hasta su puesta en septiembre. La chacana y la llamita cruzan todo el cielo en esa época, febrero a septiembre. Observando, les he dicho, desde la pared norte del templet subterráneo, se puede ver ese ángulo de la observación, así. ¿No? Cuando sale y cuando se pone la Cruz del Sur. También se comentó que eso está oculto en la Puerta del Sol. Ahí tienen la parte baja. Encima de esto está el gran Señor de los Báculos. Esto parece que fuera la pirámide. Y a los dos costados vean lo que se parece un dibujo de una cabeza de puma o de pez. Pero vean esos 4 círculos que tienen a la izquierda y a la derecha. Ahí está la Cruz del Sur oculta, que marcaría que era importante la salida de la chacana en febrero y la puesta de la chacana en septiembre. Para mí, ahí está oculta esa observación. Extrañamente, fíjense, son perfectamente parecidas a la Cruz del Sur. Que si lo quitamos los ojos, está oculta en esos círculos de esas cabezas que están ahí, ¿no? Para mí era muy importante esa época de febrero a septiembre. Sabemos que al centro estaría mayo, cuando la chacana se para sobre los templos. Esto da pie, este dibujo también, a decir que dentro de la pirámide debe haber salas, como vemos aquí, una sala con un animal antropomorfo que le dan de todo, parece un renacuajo, su cabeza y su cola. Otros dicen, no, es un puma ahí durmiendo, se ve su cabeza del puma, parte del cuerpo y su cola. Eso sería también. Y está dentro de que podría ser una sala que está ahí adentro.
Y estas cabezas de pumas arriba podrían ser entradas y las cabezas laterales de cóndores y de abajo también serían túneles para ingresar. Yo les he mostrado que hay túneles en el Acapana, en la pirámide. 4 arriba, que deben ir en alguna dirección, 2 a la izquierda, 2 a la derecha y 2 abajo. Estos serían los túneles. Yo les he comentado que conozco 7 túneles ahí. Pueden ser estos de arriba, los que se ven también arriba. Les he mostrado fotografías del túnel que se ve en la parte superior de la pirámide. De los costados igual. Hay 2 salidas de túneles por los costados. Podría ser esta la representación de la pirámide y sus túneles o sus ingresos, podemos llamar. Y alrededor, la chacana astronómica, que es importante, marcando 2 épocas. Así se ve, es un trabajo que hicimos mirando de la pared oeste, cómo sale la Cruz del Sur en febrero. Y más tardecito sale la Yacana o los ojos de la llama. Lo mismo pasa al otro lado. Cuando se entra mirando de la pared este, cuando se entra a la Cruz del Sur, está bajando la Yacana o los ojos de la llama. También les he comentado que viendo desde Tiwanaku, la salida del sol es sobre las principales montañas de la cordillera. 21 de junio, extrañamente diremos, sale el sol sobre el Illampu. Esa era una marca para todo el altiplano, no solo para Tiwanaku. Cuando veían salir el sol sobre el Illampu, sabían que era el inicio del ciclo o del año. Cuando veían salir sobre el Huayna Potosí, que es la montaña del centro, eran los equinoccios. Y cuando el sol sale por sobre el Illimani en diciembre, es el medio año o solsticio de verano. Tanta coincidencia astronómica, no sé. Es que investigaron tanto y sabían tanto nuestros antepasados que todo marcaba sus calendarios. Ahí está la pirámide Acapana, otro modelo. Ingreso por el oeste, 7 niveles y arriba una plaza o una piscina astronómica. Ahí está más o menos como está hoy en día, con digamos, la parte ya excavada. Solamente esa parte y un poquito aquí al este hay otra excavación. Falta mucho. Pero se nota la forma de la pirámide. Se nota estas esquinas que también marcan solsticios, como os he mostrado en un dibujo anterior. Arriba hay como un orificio ahora, que sería la plaza o la piscina astronómica. Falta mucho todavía. Les he mostrado que en este lugar ya hay 5 niveles. Ya se distingue 5 niveles. Pero también se han llevado toda la piedra, así que es difícil de construir. Ahí están los 5 niveles, fíjense. En la parte de abajo, miren cuánto han tenido que excavar, casi 2 metros, porque el suelo está donde está la pita y ese poste, ¿no? Ese es el suelo actual, pero no es el suelo verdadero, el suelo está más abajo. Aquí está abajo, ya una vez que han excavado, encuentran un piso más duro, casi a 2 metros de profundidad, y de ahí podemos empezar a ver los niveles. El primer nivel, como os digo, estaba completamente tapado, enterrado, por eso no han hurgado las piedras que están ahí. Segundo nivel, se ven todavía piedras de las paredes. En el tercer nivel también se ven piedras. En el cuarto nivel también se ven bases del cuarto nivel y del quinto. Lo de arriba ya hay que terminar de investigar, es lo que más se han llevado. Pero era una pirámide de 7 niveles. Ahí está el túnel de arriba que les he comentado. En la parte superior de la pirámide está esta piedra con un orificio
Y ahí está la entrada aparte de ese túnel. En la foto de la izquierda, vean arriba dónde estaría el túnel. Ahí está en la segunda foto de abajo a la izquierda, en azul, donde se encuentra este ingreso al túnel. Ya les he mostrado otros diagramas con los túneles también, ¿no? Para no repetir mucho, pero estas son cosas interesantes que están quedando como dudas todavía en Tiwanaku que hay que investigar. Otro interesante les he hablado de la Catari, mensajera del Alajpacha. Les he dicho que el puma y la Catari, la serpiente, son semidioses en la cultura andina. Y aquí está la Catari. ¿Dónde la encontramos? En el monolito que llamamos Barbado. Hay tres. Aquí estamos viendo los tres monolitos que tienen además las manos en el pecho, uno en el corazón y otro en el ombligo. Y en sus costados, fíjense cómo sube la serpiente, el mensajero de los tres niveles se lo llama, ¿no? Vive en cuevitas en el Mancapacha, en el mundo de abajo. Lo vemos reptar en nuestro nivel, en el Acapacha, y en el Alajpacha está también la constelación de la Catari. Es el mensajero que mandaba y traía mensajes de los tres niveles. Está en estos monolitos. Vuelvo a decir, yo conozco tres: el descabezado, que es el que está a la derecha; el de la izquierda es el que está en el templete semisubterráneo, que se le dice el barbado, porque parece una barba. Fíjense el dibujo del monolito de la izquierda, parece que tuviera barba, puede ser una careta, ¿no? Y al centro está otro monolito que hay en otro lado de Tiwanaku, pero unos cuantos kilómetros. Ahí lo tenemos al otro monolito, igual, con sus manos en el corazón y en el ombligo, y en los costados la serpiente que sube. Es otra cosa interesante de Tiwanaku. Ahí está el monolito que está en el templete semisubterráneo. Vean la foto de la derecha, cómo se nota exactamente la Catari subiendo, su cola en la parte inferior, reptando alrededor de los brazos, podemos decir, del monolito, y sube. Al otro lado también lo vemos, pero ya en la parte superior. Maestro, buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Julio César. Un saludo también especial desde Cusco. Maestro, es verdad, ¿no? Acá estamos viendo el monolito, ¿no? Tiene una iconografía que realmente lo vemos, ¿no? En todos los vestigios arquitectónicos, realmente de nuestras culturas milenarias. Yo también cuando hice el curso de lítica, se podría ver de repente en este monolito de la Maru, subiendo hacia arriba. Sí. Eso significaba también que la cultura o la civilización en ese entonces de esa zona estaba emergiendo, que estaba sobresaliendo, que también era una señal de prosperidad. Por otro lado, también acá en Cusco también tenemos monolitos que en la zona de Paruro, que realmente faltan investigar, y tienen la misma iconografía, y también haciéndolo un estudio iconológico en el tiempo, nos damos cuenta que la iconografía y lo que usted nos habla, maestro, ¿no? Con los meses, con el equinoccio, el solsticio, están yendo conjuntamente de la mano, y se podría apreciar en este Amaru, ¿no? Y también en el cóndor, en la cabeza del cóndor. Ellos tenían en sus edificaciones una explicación muy amplia de repente, porque ellos no pensaban de repente en el momento, sino pensaban en las civilizaciones que iban a venir posteriormente, porque ellos ya estaban dejando cimiento. Eso sería mi acote, maestro. Sí, es cierto lo que tú dices, es cierto. Bien, continuaremos, nos falta un poco y ya estamos sobre las 9:30. Ahí está el dibujo hecho por un arqueólogo de justamente el monolito barbado. Fíjense lo que tiene alrededor le llaman porque lo que tiene alrededor de la boca, ¿no? Para mí también puede ser una careta que usaban en las ceremonias. Las dos serpientes a los costados de los brazos. Arriba hay una serie de iconografía de animales, igual que al centro abajo. Hay dos pumas
y arriba otros animales que están en este barbado, ¿no? Y para concluir, vamos a hablar un poco de las últimas excavaciones en Tiwanaku, hecha por la UNESCO. No, antes este grupito que está aquí. Hace unos 2 años, haciéndole una serie de excavaciones, se encontraron en el templo central del Kalasasaya un entierro. Vean aquí. Yo he seguido toda la excavación. Ahí empiezan a aparecer unas cerámicas. Ahí están cuando sacaban las cerámicas. Hizo toda una ceremonia para retirar las cerámicas. Eran piezas muy lindas. Vean cómo están agarrando ya los líderes andinos de Tiwanaku. No sé qué está pasando con mi internet. Ahí están un ratito, creo que hay una antes. Este es el dato de sacar las de ese lugar. Aquí ya se ve en esta otra, cuando ya han sido limpiadas y casi reconstruidas, ¿no? Son unas escudillas, unas jarras muy bien adornadas. Fíjense ese como plato en la derecha abajo. Su hermosa iconografía. Las escudillas también vean cómo estaban de adornadas y pintadas. Y es en el centro del Kalasasaya. Tiene que haber sido una ceremonia muy importante. En una de estas escudillas se encontró una cabecita de oro que está en Tiwanaku, una cabecita. Todavía no he podido fotografiarla porque la cuidan mucho. Fue encontrada en el interior de una de estas escudillas. Hay mucho que hacer todavía en Tiwanaku, señores, queridas compañeras, pero lamentablemente no hay dinero ni mucho interés de hacerlo. Y aquí está lo de la UNESCO, lo último que se ha hecho hace 2 años atrás, antes de la pandemia. Esta es la presentación que hizo el arqueólogo español, que era un doctor Gallegos, ante la ministra de Cultura y varios embajadores. Para hacer esta investigación que duró más de casi 2 años, usaron un dron. Vean en la foto, en la parte superior hay una cosa que está volando, es el dron. Este dron tenía una cámara especial infrarroja que podía penetrar unos cuantos metros en el suelo. Y vean las fotos que están abajo, cómo se ve las alturas en un color, el suelo en otro color. Según los niveles de profundidad tenía diferentes colores. Ahí está el doctor Gallegos en la presentación en el Ministerio de Cultura, ante la ministra y demás, mostrando las fotografías que se habían hecho. Esta foto que ven en la pantalla ahí de la conferencia es casi toda la zona de Tiwanaku. Este es el doctor Gallegos de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en arqueología. Esta es la zona que hoy en día está cuidada o protegida. 71 hectáreas, lo que está marcado en amarillo, que ya les he mostrado. Pero resulta que hay casi 600 hectáreas, el pueblo y todo alrededor, con templos aún enterrados. 600 hectáreas es lo que dicen que era la ciudad prehispánica de Tiwanaku. 6 millones de metros cuadrados. Según este señor, habría que sacar el pueblo de ahí para ver los templos que aún están enterrados. Por si acaso hay un error, en algunos lugares aparece, en Tiwanaku hay una ciudad subterránea, dice. No es subterránea, son todos templos enterrados. No es que subterráneos como si fuera una ciudad ahí abajo con túneles y se podría caminar, no es así. Hay una serie de templos enterrados en esas 600 hectáreas. Él sugirió que el pueblo tendría que irse completamente, muy difícil de hacerlo, pero bueno. Ahí están muchos templos.
Esta es la foto general de una parte. En amarillo al centro vean la pirámide, o sea, en rojo es lo más alto. Y si ven la línea de colores a la izquierda, lo más profundo sería el azul. Diferentes colores según la altura. El rojo es lo más elevado y aquí lo más elevado en esta fotografía es el templo, la pirámide de Akapana. A su ladito se puede ver el templo de Kalasasaya. En esta primera, él habla que detectó unas estructuras como canales, fosas, y se ve en esta foto, fíjense, esa parte hundida alrededor de los templos. Para él era una especie de canal o una fosa que en alguna época era inundada y todo el centro de los templos quedaban como en una isla. Fíjense. En la izquierda está ahí el pueblo, está perdido ya casi la fosa. En la parte superior se nota todavía la fosa porque es más bajo, el verde es más bajo. Y en la derecha se ve también la fosa hundida. Abajo no se ve porque justo esa línea que pareciera ahí es el ferrocarril que parece que la han construido justamente sobre la fosa. Vuelvo a decir, son fotografías sacadas por un dron con una cámara especial que marca y podía sacar fotos en profundidad. Ahí está otra vez. Vean en línea blanca lo que sería la fosa que marcaba según el señor que en alguna vez la inundaban. Vean, ahí arriba está el río. Hay una serie de canales por donde venía el agua y la inundaban para que en cierta forma se vuelva una isla. Los templos que están ahí al centro. Más detalle del mismo lugar. Se ve claramente la fosa a la derecha y en la parte superior. Abajo ya se ve la línea férrea y a la izquierda una parte de la fosa, pero lo demás ya son las construcciones actuales de las casas que hay ahí. Al centro, los templos. En rojo, la pirámide. A su lado está el Kalasasaya. Del Kalasasaya adelante se ve en verdecito el templo semisubterráneo. Y aquí atrás otra serie de templos que están a medio descubrir hoy en día. Él nos mostró, fíjense esta foto, arriba a la derecha está el Kalasasaya. Atrás está un templo semi-descubierto hoy en día. Pero él muestra una marca oscura, rectangular, que sería para él un templo que aún no se ha desenterrado. Estoy mostrando, su dedo está en la parte inferior de lo que sería ese templo. Estas manchas oscuras abajo, a la derecha, a la izquierda, serían las laterales de ese templo. Ahí está, así sería. Siguiendo esas marcas oscuras que él dice que son las paredes del templo. Bueno, pues como buenos bolivianos no creyentes, se le dijo pues, al Señor al final de la conferencia, a ver, mostrame dónde está tu templo, le dijeron varios líderes originarios. Y justo él, donde marcó con 2 círculos rojos, dijo, ya vamos, traigan escuadrillas de excavadores, les voy a mostrar dónde está el templo. Fíjense, esas 2 circulares son 2 esquinas del templo que él decía. Ahí está. Excavamos y estaba ahí el templo. Vean esa foto de la izquierda, plena esquina. Inclusive ahí encontramos otro entierro de una persona ahí sacrificada. La otra foto de la derecha es la otra parte, la otra esquina que les he mostrado. Son las 2 esquinas que han pedido que se excave y está ahí. Ahí está el otro templo. Apenas a unos 40, 50 centímetros ya se ven las paredes. Solo es que haya arqueólogos interesados. Vuelvo a decir, estas excavaciones son caras. Habría que tener un buen dinero para el proyecto de
excavar este nuevo templo que está ahí. Vean, ahí están las piedras en fila de una pared, el de la derecha, y la esquina en la otra de la izquierda. Arriba en la de la derecha también está la otra esquina del templo. Ahí está otra vez la pared. Ahí hemos encontrado, me encantó ver estas vasijas. Son como 2 o 3 jarras rotas en el lugar por el peso de la pieza, porque están enteritas. Muy lindas jarras, fíjense la forma. Y al lado de las jarras estaban los huesos. No sé si tengo foto aquí de los huesos. Ahí está, en la foto de la derecha arriba está parte de los huesos. En la foto de abajo se ven las jarras y los huesos. En la foto del centro está una de las paredes de las esquinas de ese templo. En la otra foto de la derecha está la otra esquina. Ahí están las 2 esquinas que les digo. No está más de 50 centímetros. Que claro, hay que ir profundizando para saber qué altura tendrán esas paredes, ¿no? Y son doble pared, fíjense. Hay doble pared en la foto de la izquierda. Esperando que algún día tengamos dinero, se vaya la pandemia, aparezcan y permitan a arqueólogos hacer estas excavaciones para sacar. Hay una serie de templos todavía enterrados, no son subterráneos, son enterrados. Ahí está la que se llama el Pumapunku, que está más allá del pueblo. En rojo se ve lo que hoy en día conocemos, solo una parte también desenterrada, y él dice que hay una plataforma que está en línea blanca, que sería como un gran, ¿cómo llamaríamos? Una gran plaza delante de este templo del Pumapunku. Y sería tan grande como están viendo en línea blanca, inclusive esa línea oscura que cruza por la parte superior, es el actual camino asfaltado. Y cuando han hecho este camino, seguro que han chocado contra las piedras de esta plaza y no han dicho nada, se han quedado calladitos. Han destrozado parte de esa plaza. Otro tema, vean esa parte verde a la izquierda. No faltó que le preguntó, dicen que había puertos en Tiwanaku. Ahorita les muestro, nos dijo. Sacó esta foto y la parte verde sería lo que era agua de un río o del lago que llegaba hasta ahí. Y vean las partes amarillas, son como puertos. Él dice, es el puerto. Ahí llegaban embarcaciones trayendo piedra y todo. Ahí están los muelles del famoso puerto de Tiwanaku. Todavía no se ha hecho más investigación. ¿Será un río que viene desde el lago? ¿O será que el lago llegaba hasta aquí? Eso no lo sé. Tampoco se habló del tema, pero sí nos mostró los puertos de Tiwanaku. La gran plaza que está aún enterrada del Pumapunku. Y es más, en esta foto, que es la foto general, vean qué bien se nota claramente esas fosas para agua. Ahí la pirámide en color naranja. En color amarillo está Pumapunku y ahí está el puerto. Esta línea amarilla de abajo es lo que era el límite de las primeras fotografías sacadas. Pero el señor me dice, no, teníamos un poquito más de dinero, así que hemos pedido que vengan los del dron y nos saquen la fotografía de la línea amarilla hacia abajo. ¿Qué encontramos? Fíjense a la altura del Pumapunku, pasando la línea amarilla, hay otra construcción tan grande como el Pumapunku, enterrada. Ahí están. La de arriba está el Pumapunku, vean el muelle. Aquí también se puede ver delante del Pumapunku una plaza, se nota más o menos, cortada por el camino carretero. Y abajo, fíjense, es del mismo tamaño del Pumapunku y es enorme. Hay otra construcción enterrada. Yo he caminado por ahí, es como una pequeña montaña, una pequeña montañita.
Y esas cosas rojas que vemos abajo son las construcciones que ha hecho la Universidad Católica, porque allá tienen una sucursal de la Universidad Católica, que también, señores, cuando han hecho un tinglado que está ahí atrás, han debido toparse con las piedras de esta otra construcción. Esta es otra, podemos llamar templo, tan grande como el Pumapunco. Fíjense los tamaños. Se ha hecho una serie de excavaciones allí. Se ha encontrado, está ahí ese templo. Pero el lío ahora es que también parte de adelante es propiedad de la Universidad Católica y la parte de atrás es propiedad de 2 o 3 vecinos, ¿no? Que inclusive no dejaban que se haga la excavación. Es ahí donde saltó que había que, qué sé yo, comprar la tierra o algo para que permitan excavar. Pero está ahí. A mí me gusta mostrar, no solamente decir, así dice que era o así dice que era. Ay, se me ha adelantado esto. Bueno, sigamos. Ya les he mostrado también lo que serían enterradas. Una serpiente, la Catare de Tiwanaku le llamamos, que está enterrada y la podemos ver en la fotografía. Y lo que sería una montañita que está ahí. Yo camino por esta montañita, es al lado de la pirámide. Fíjense arriba hay una flecha que dice Acapana, es de la pirámide. Esas líneas del centro son el ferrocarril y el antiguo camino. Y abajo lo que sería la pirámide, que tiene más de 200 metros de largo. Y la montaña que el arqueólogo dice es la representación de un huevo de la serpiente. Está ahí también enterrada esperando que alguien vaya y desentierre. Ahí está mucho más clarito, pero fíjense, se nota como una cabeza y el zigzag de la serpiente está ahí, como si fueran parecidas a las líneas de Nazca, enorme. Y también se mostró lo que podría ser una vicuña. Se nota parte de las ancas de la vicuña, su estómago, sus patas delanteras, traseras, su cabeza está partida por la línea férrea y su cabeza también destruida porque eso ya es una zona de cultivos, ¿no? Pero están ahí. Pienso que en esa época han debido tener, como en Nazca, una serie de dibujos de animales. Y aquí hay 2 que hemos encontrado. Bien, compañeros, hemos terminado. Casi 10 de la noche. Gracias por su paciencia de escucharme. Y ahí está lo que llamamos las chacanas en este dibujo. En rojo la chacana solar. Y lo que les decía, me llama la atención que alrededor del rojo, que es el año, la chacana solar, hay esa chacana blanca que de 2 ángulos, que será lunar, más grande que el año. O sea, pero ¿cómo si la chacana lunar nos marca un mes de 28 días? ¿Por qué aparece más grande? Y en negro también la misma. Para mí son las representaciones de los ciclos que hemos estado hablando, de ciclos de eclipses. Una luna, un sol, 20,000 años. Parece que está representado también en estas iconografías que les muestro. Ahí abajo pueden ver mi correo electrónico, mdelatorre2003 hotmail, para quien quiere escribirme. Y la otra es una dirección de una página web, www.astronomiaandina.260mb.com, donde van a encontrar varios de mis trabajos resumidos. Hay como 6 trabajos resumidos con fotografías en esa página web. Anótensela, pueden entrar a ver, está lo de las constelaciones, el calendario, los templos y otros 2 o 3 trabajos más que he hecho aparte. Muchas gracias. Vamos a apagar el PowerPoint para vernos y responder las preguntas. Bien, estoy abriendo para que nos veamos. Bien, la primera recomendación es que para los que han entrado un poquito tarde, me van a avisar para la asistencia. Es muy importante, hemos dicho, la asistencia. A nuestro amigo Román, que también nos está acompañando esta vez,
él ha informado ya de que están los 3 videos de las 3 primeras clases en la plataforma. Está la cuarta, todavía no han colgado esta, pero están los estudios, hay 2 papers para leer. Están de las 4 sesiones, los diferentes papers para leer. Tienen que leer y al final, en estas fin de semana, se les va a colocar un trabajo que tienen que hacer. Y así sería que cerramos nuestro segundo módulo. ¿Alguien quiere empezar a hacer consultas o comentarios? Una preguntita, profesor. Adelante, CC. Sí, quería preguntarle, ¿el Capagñán y los seques es lo mismo? No. ¿O de qué manera se relacionan, diremos, no? Porque Bueno, creo se que son- relacionan, sí, pero Sí. el Capagñán son caminos prehispánicos que cruzan, como hemos visto, todo Sudamérica. Los seques son alineamientos que hay en el Cusco. Han investigado y del centro del Cusco salen una serie de construcciones que si las marcas son lineales, eso le han llamado los del Perú seques. Hay como 40 seques, yo no sé para qué tanto. Nosotros en Tiwanaku solo tenemos solsticios, equinoccios y las otras 4 alineamientos de segundo orden que yo llamo, ¿no es cierto? Pero así que haya tanto seque, hasta el día de hoy no saben ni en el Perú qué se presentan todos. Algunos sí coinciden con equinoccios, solsticios y alguna porción de estrellas, pero en todo alrededor del Perú hay más de 40. No sé lo que se presenta. He leído varios escritos de arqueólogos que cada uno da su teoría también sobre los famosos seques del Cusco. Maestro, buenas noches. Sí, Julio César. Maestro, con respecto a los seques, como realmente Cusco fue la cuna del imperio, era Inca, de hablemos del comunicación. imperio Inca. Sí, y claro, es verdad, maestro. En acá también hay una controversia, ¿no? Porque hay varios historiadores, antropólogos que lo delimitan de diferente forma, pero también hay una razón, ¿no? Porque el Tahuantinsuyo tenía una conexión mutua con los 4 suyos, que viene a ser el Contisuyo, Chinchaysuyo, Collasuyo. Entonces, Exacto. estos seques han tenido una gran importancia porque se practicaba bastante lo que era el tema de lo que es el AINI o de repente de repente el intercambio de productos de región a región, porque realmente era el epicentro del imperio Inca. Exacto. Pero vemos también la casualidad que anteriormente lo que es la cultura Marcavalle, la cultura uquina, seguía todavía, porque nosotros testimonio tenemos de lo que es el Coricancha, que son Exacto. 4 construcciones, 4 Sí. tiempos. Entonces, realmente en ahí existe controversia, pero sí también se puede decir que ha habido un lineamiento en el tiempo de que se ha continuado esta conexión con el cosmos. Lo que usted nos comentaba, maestro, de la chacana, de la cruz, ¿no? Y también hay una relación inmensa con nuestra madre cultura tiahuanacu. Entonces, mi pregunta también, maestro, sería, ¿no? De repente, nosotros también acá en Casa Mamá Quilla, Pachamama, que yo ahorita actualmente estoy haciendo una ceremonia, tenemos también nuestro Señor de los Báculos, como Hueracocha. Pero nosotros en el báculo vemos lo que es el puma, el cóndor, vemos el amaru, la serpiente. Nosotros ya también lo relacionamos como apus, o sea, mensajeros de la vida, guardianes, o entre otras significaciones, maestro. Mi pregunta sería, ¿qué relación guarda de repente en el espacio que nosotros hablamos de la chacana? Que la chacana es el tiempo en sí, que es un tiempo que es circundante, es en el tiempo que ahí está y que nosotros realmente no lo entendemos, qué significación tiene en nuestros tiempos y por qué nosotros en la cultura andina, lo que es tanto lo tiahuanacu, cultura inca y entre otras culturas prehispánicas también, y la cultura caral, seguimos viendo
a estos seres, de repente ahora en la actualidad llaman mitológicos, como es el cuntur, el puma y lo que es el amaru o la serpiente? Eso se pregunta, maestro. Bueno, como he dicho, yo le llamo alineamientos porque como tú mismo me estás confirmando, hay una serie de teorías de diferentes arqueólogos, investigadores, ¿no? ¿Qué son los eques? Te digo, son más de 40, ¿no es cierto? En todas las direcciones. Puede ser lo que tú dices, ¿no? Direcciones para contactarse con otros pueblos en tal dirección, vamos a ir a conseguir allá, qué sé yo, maíz. En el otro sé que ese sirve para ir a traer papa. Puede ser, ¿no es cierto? Pero yo llamo en general alineamientos de direcciones. Algunas son astronómicas, como los solsticios, equinoccios y orientación de algunas estrellas o de lunas, posición de lunas. Pero hay muchos más que no se determina exactamente porque, yo vuelvo a decir, la arqueología es una de las ciencias más especulativas. De repente ves una piedra como las que les he mostrado y ve el arqueólogo, ¿qué hace esta piedra aquí? Como esa de Florianópolis. ¿Y qué hace ahí arriba? Y empiezan con sus investigaciones. No, este estaba marcando el solsticio de verano. Viene otro, no, ese está marcando la posición de la Cruz del Sur. Entonces empiezan a especular los arqueólogos hasta que alguno más o menos se cree que tiene razón, pero no necesariamente. Es una de las ciencias más especulativas. Imagínense así, una piedra en el campo y tienes que identificar qué hacía esa piedra ahí. No es natural su posición. Entonces ahí se empieza a especular y los arqueólogos especulan sobre qué eran los templos de Tiwanaku, sobre qué hacía el Cusco, qué se hacía en Machu Picchu. Cada uno da sus conjeturas, algunas muy apoyadas con evidencias físicas y otras muy teóricas, como las que les he comentado del famoso señor von Daniken de su libro, que dice que todas las pirámides han sido hechas por extraterrestres. Es su posición del caballero. Y con esa su teoría ha vendido millones de libros en todos los idiomas y se ha hecho famoso. Y así hay muchos arqueólogos famosos porque él decía, no, esto era para esto era para el otro. Ahí hay gente que ha hecho sus doctorados en el Cusco o en Tiwanaku con una investigación que se queda ahí porque finalmente no hay sustento para decir, sí, eso era. Hay muchas especulaciones, muchas teorías en todo lo que estamos hablando de nuestros ancestros, ¿no? Como por ejemplo el Señor de los Báculos. Sí, también lo llaman el Huiracocha, el ser supremo que creó al hombre en la tierra, eso dicen nuestras culturas, del famoso Huiracocha, el Señor de los Báculos. Y hasta ahí hay especulaciones, como dice Julio César. Unos dicen, no, es una lanza y su arco. Otro dice, no, son dos bastones. Otro dice, no, tiene doble cabeza de pumas. Maestro, entonces que lo interrumpa. Especulan muchas cosas. Maestro, ¿me escucha? Maestro, Sí. también hay una, yo en el proyecto Pachamama acá en Cusco, estábamos ya, son 15 años también de que estamos encaminando, ¿no? Nuestra cultura. Vienen hermanos de Japón también, y nosotros los vestigios que tenemos en Sacsayhuaman también lo podemos encontrar en lo que es Japón. Otro también que podemos encontrar también es en la tierra de los vikingos. Entonces, pero hay una gran casualidad, maestro, que la misma construcción, el mismo tema de utilización de repente de los ángulos, la arquitectura, de repente, esa es una gran duda, ¿no? Porque a nivel del mundo se puede observar similitudes, pero de la misma construcción. O de repente nosotros hablamos de una cultura antecedente de repente a nuestras culturas madres, que posteriormente también se han suscitado, porque para mí es una pregunta de repente, ¿por qué al radio del mundo sigue existiendo construcciones similares, con el mismo tipo de arquitectura y de repente hasta ahora sigue siendo una incógnita, maestro? Sí, tienes razón. Aquí en Bolivia vive un señor alemán
Él ha dado la vuelta al mundo, es aficionado de arqueología, le encanta Tiwanaku, por eso se ha quedado a vivir en Bolivia. Él me ha mostrado una vez fotos de las paredes, como por ejemplo de Cusco, esas con varios ángulos, ¿no? Mira, esta foto es, Cusco, no, esto está en Irán. Me dice, ¿qué? Sí, es una pared de Irán. Me muestra otra foto, esta es una pared en el Japón. Me muestra otra, él se ha dado la vuelta al mundo buscando esas paredes. La que tenemos en Cusco, hay varias de esas paredes famosas con varios ángulos. Lo mismo encuentras en México, lo encuentras en Europa, en varios, ¿cómo se llama? Eslovaquia, si no me equivoco, en Irán, en Japón, en la China. ¿Y cuál es la teoría de él? En algún lugar había una escuela de arquitectos donde les han enseñado estas construcciones y esos arquitectos, alumnos, se han ido por todo el mundo y han ido construyendo en todo el mundo. La única forma de explicar por qué aparece lo mismo, ya te digo, tú ves las fotos y parece lo mismo, pero el que ha fotografiado te dice, no, esto es de Irán, esto es de la China, esto es del Japón, esto es de la zona de México, esto es de Perú, el Cusco, lo mismo. Lo que tú dices es cierto. Pareciera que en algún lugar, sería aquí, sería en otro continente, ha habido una gran escuela que les han enseñado a trabajar esos muros famosos con varios ángulos que entran como si fueran rompecabezas, ¿no es cierto? Pero hay en todo el mundo, eso es cierto. Eso es cierto. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? O mis amigos se han dormido porque he hablado mucho. O están Maestro, más bien borrachos estoy con muy tanta... agradecido de repente, maestro. También no, de repente tenía razón delante, maestro, que y mi persona, Julio César, estoy en la ciudad de Cusco y no estoy muy al tanto de repente de la zona horárica con nuestro hermano país de Bolivia, que tengo mucho amor, hice exposiciones en Bolivia, en Oruro, pero maestro, yo realmente delante de mis compañeros, que yo sé que detrás de una pantalla están escuchándole, yo más que todo, a nombre de todo este grupo, me siento muy agradecido de tanto conocimiento vasto. Espero que las fronteras se puedan abrir y también desde acá que estoy en plena ceremonia, maestro, encomendarle una coca quinto en nuestra Pachamama, justo mamá Killian acá está en cuarto menguante, y todas esas palabras, conocimientos, maestro, yo le llevo en mi corazón y decirle más bien un agradecimiento profundo desde acá, desde nuestra Pachamama, Apu Usangate, Apu Salcantay, Apu Tilca, Apu Huaynatilca, Pau Quiorco, Apu Verónica, Apu Chachani, Apu Misti, Apu Pichu Pichu, Apu San Cristóbal, Apu Salcantay, Apu Santo Domingo, Apu Picol, Huayna Picol, y a todos nuestros Apus presentes en el Cusco, maestro, desearle de todo corazón que usted es para nosotros un libro abierto y que es una alegría para lo que estamos compartiendo en este grupo, tenerle de repente con estas palabras que nos irradian más conocimiento y abren un gran camino de repente para despertar, ¿no? Y darnos cuenta realmente de lo que estamos viviendo en estos tiempos y también transformar a las personas. Y yo la verdad, maestro, a nombre del grupo, me siento muy halagado, hay mucho conocimiento, cuánto me gustaría de repente estar a su lado. Igualmente a los hermanos también darles una llamada de atención a los hermanos que están cerca a usted, a los hermanos de Bolivia, de repente a los hermanos países de Chile, de repente un acercamiento, que este grupo no se rinda, más a lo contrario, nutramos conocimiento y así poder alcanzar realmente lo que deseamos. Y lo que deseamos siempre en la vida es saber la verdad. Un fuerte abrazo, maestro. Yo muy conmovido con sus clases. Desearle lo mejor a la familia, desearle a usted, maestro, que la vida le siga bendiciendo, colmando de muchas bendiciones, maestro. En esta mi ceremonia, en mi coca quintito, maestro. De repente, disculparme también a mis compañeros, también de repente si soy muy hablador o de repente llego tarde a las clases, es porque estoy más concentrado, maestro, en mi Pachamamita, haciendo encomienda. Y mediante nuestra Pachamama, yo quisiera llegar allá, compartir con usted, maestro, ese conocimiento vasto que tiene, y asimismo con mis hermanos, compañeros también que estamos compartiendo este grupo, para así también de repente hilar, de repente congeniar, de repente tejer realmente lo que es nuestra vida, porque nuestra vida es un gran respeto, es un gran amor, y el día que descansemos, descansemos con ese telar que hemos tejido. Un fuerte abrazo, maestro, discúlpeme, maestro.
Y Está mi bien. nombre es Julio César por la asistencia, maestro. Muchas gracias, maestro. Sí, estás marcado. Muy bien. Gracias, Julio César. Es muy cierto lo que tú dices. Esperemos que algún rato termine la pandemia y puedan venir por este lado. Tienen mis datos, acabo de darles el correo electrónico y todo. Pueden escribirme si estamos yendo y coordinamos una visita a Tiwanaku. Bien, dejaremos saber si alguien más quiere hablar. Por favor, Vilma creo que quería hablar o Claudia. Sí, buenas noches, maestro. Igual hago propias las palabras de Julio César, que usted nos ha entregado mucho de sus conocimientos y también nosotros nos da esa inquietud y ese hambre de saber mucho más de nuestro pasado y sobre todo de el porqué de todo lo que en la Pachamama estamos viviendo. Pero me llama mucho la atención y no sé, quizás Julio César también conjuntamente con usted me podría aclarar por qué en las figuras, lo que me llamó la atención, por qué en las figuras donde están las manos estaba una en el corazón y una en el ombligo. ¿Qué significará o qué significa la posición de las manos en el cuerpo y que están representadas en la figura, no solamente en un solo lugar, sino que en varios lugares donde usted ha estado mostrando, donde está presente esta figura, están en esa posición? ¿Qué significará o qué es lo que nosotros podemos interpretar de la posición de esas manos? Bueno, como he dicho, yo conozco 3 o 4 tipos diferentes de monolitos. Uno que les llamamos sacerdotes, el que tiene el báculo y el que tiene su vaso ceremonial. Para nosotros son sacerdotes. Los que tienen sus manos en el corazón y en el ombligo le llamamos a sabios. Hay una ceremonia que he conocido y aprendido que se llama el Aini de las energías. Cuando se reúnen sabios, al terminar se ponen en círculo, abren las manos y se hace el Aini de las energías. Vamos a compartir. Aini es compartir energías. Mano derecha es la energía de la vida. Compartimos toda la energía de los que están presentes y lo ponemos al corazón, energía de vida. Con la mano izquierda vamos a compartir la energía de las fuerzas, de la camasa. Hacemos igual, recogemos de todos la fuerza y la ponemos al ombligo. Ese es el Aini de las energías. Y esos monolitos que para mí son amautas, son los sabios. La diferencia entre amautas, sacerdotes y también los que llamamos los lectores de la coca. Hay varios niveles diferentes de sacerdotes, ¿no? Esos son los amautas que están haciendo eso. Y el tercer monolito que conozco es con las manos rectas. Yo les llamo guerreros, ¿no? Porque representa un ser mucho más dedicado al enfrentamiento, a la guerra. Por eso está muy serio con las manos largas en sus costados. Hay también esos monolitos, ¿no? Eso es más o menos lo que quería comentarles al respecto. Y no sé si tú, Vilma, eres de Chile o nuestras amigas de Chile. Aquí está el librito de lo que hemos hecho recientemente, hace unos meses, como os dije, la asesoría para rescatar en Calama los conocimientos del pueblo. Aquí está el libro. Voy a acercarlo para que lean. Es de Loa Medio Lugar. Son como 200 páginas. Y ahí abajo no sé si se distingue. Ahí dice, Asociación, a ver, voy a leer, Indígena de Regantes y Agricultoras de Lailay. Es el grupo que está ahí en Loa. Es uno de los grupos que han hecho esta hermosa publicación después de haber hecho todo ese trabajo de rescate de sus conocimientos. Aquí hay varios escritos de ellos. Aquí hay uno, por ejemplo, Taira. Así de varios lugares han sacado
lo que ellos saben, y es lo que le estamos pidiendo a ustedes en el trabajo final que tienen que hacer. Se les está pidiendo que escriban lo mejor que puedan sobre qué constelaciones conocen ustedes en sus lugares, que han escuchado de constelaciones andinas, lógicamente. ¿Cuáles son las que han escuchado en sus lugares, ya sea para época de siembra, de lluvia, pero qué estrellas y qué constelaciones miran? Y la segunda pregunta que también está en este escrito final que se les va a pedir está: ¿cuál es el calendario que ustedes conocen en sus zonas que usan los ancestros o los originarios, ¿no? Hemos hablado del calendario año nuevo andino, medio año. En cada lugar sé que existen calendarios, especialmente agrícolas, ¿no? Época de siembra, época de cosecha, época de lluvia. Como les contaba, ellos de este libro han rescatado lo que se llama la fiesta de la limpieza de las acequias, ¿no? O sea, cómo ellos en cierta época salen, hacen ceremonia y se ponen a limpiar sus acequias, sus ríos, para que cuando baje el agua de las montañas sea agua más limpia para sus sembradíos. En la zona de Calama es muy importante esa ceremonia de limpieza de las acequias o de los ríos. Y así en todas sus zonas donde viven ustedes, averigüen un poco, tal vez con personas mayores o en la zona más agrícola, qué calendario usan, cómo saben cuándo siembran, cómo saben cuándo vienen las lluvias, cómo saben cuándo hay que sembrar, qué miran, si miran estrellas, constelaciones, o un animalito empieza a cantar dándoles el significado que es época de siembra o que vienen las lluvias. También hay lo que se llaman los indicadores biológicos, animales y plantas que marcan en cierta época, cuando, por ejemplo, aquí cuando crece las flores del cactus. Eso te dice cómo va a ser el próximo ciclo agrícola. Si el cactus se llena de flores, va a ser buen año el que viene. Si el cactus no tiene flores, va a ser mal año. Y si tiene unas cuantas florcitas, va a ser más o menos bien. Recuerden que en el cactus primero florece y después queda la tuna, que es su semilla, ¿no es cierto? Y que comemos tan ricas tunas, ¿no? Pero ellos se fijan cuántas flores, cuánto florece ese cactus y saben qué ciclo agrícola viene, bueno, malo o regular. Bien, bien. Perdón, Victoria, creo que quieres hablar. Lo mato. No, eso no, ¿no? ¿Qué cosa quieres? Casi no se entiende lo que están hablando. Profesor. Sí. Profesor, buenas noches a todos. Mil disculpas por el retraso, profe. Ponciano. Y sí, profe, Ponciano Arancibia. Ya. La verdad, muy interesante, profe. Nos ha llenado muchos vacíos, más que todo yo personalmente tenía sobre estos temas que hoy estamos tocando. Más bien nos está dando esa fuerza, ese valor para poder curiosear muchas más cosas, ¿no? Porque es muy interesante e importante para poder aprender también todas esas cosas que nos ha podido explicar, profe. Y también espero, profe, que no sea solamente, que no sea por el diplomado, sino continuemos tal vez por algunas charlas hasta donde estemos. Yo creo que va a ser muy interesante y todos estamos, yo personalmente soy interesado de aprender sobre estas situaciones que hoy estamos tocando. El tema es muy importante para, más que todo para el agro, para la comunicación con los cosmos, comunicación entre los seres. Es muy importante esta situación para saber, ¿no? Como personas donde nos encontramos, es muy interesante. Y agradecerlo, profe, muchas gracias por la enseñanza que nos está transmitiendo.
Y gracias y a todos los otros compañeros también, ¿no? Es muy interesante, profe. Bueno, gracias, Ponciano. Sí, estamos en eso, ¿no? La idea es difundir el conocimiento que hemos rescatado. Ya les he dicho, de nada me sirve que yo me lo guarde. Si yo me lo guardo, me voy de este mundo. Se pierde un montón de trabajo que se ha hecho. ¿Alguien tiene abierta su micrófono, por favor? Tu micrófono, Julio César, tu micrófono está encendido. Vilma. Ah, ya. No se sigue escuchando un ruido de alguien hablando por ahí. Sí, es de Julio César. El micrófono de Julio César está prendido. Julio César, cierra tu micrófono. Ya. ¿Alguien más quiere hablar? Disculpe, por maestro. favor? Es que, maestro, disculpe. Como le había dicho, estaba en una ceremonia. Yo no agarro el celular. Los chicos me dijeron que están hablando cosas así. Entonces, yo estoy en una ceremonia acá en el APU. Van a disculpar, hermanos, todo el grupo. Bien Ya, está sabemos que bien. un grupo de Pachamamita a veces se encomiendan, hablan así, hermanitos, van a disculpar. Sí, Más bien, Cesaro, nada más. encomendar por todo el grupo, papá. Discúlpeme, maestro, discúlpeme. Ya, gracias. Bien, ¿alguien más quiere hablar? Me gustaría que participen más personas. Quiero saber qué piensan, si lo que he dicho les ha aburrido, no les ha aburrido. Yo digo normalmente, si se quedan callados es porque se han dormido de aburrimiento o lo que he hablado era chino puro, no entienden nada. Así que, por Aló, favor, profe. exprésense. Sí, buenas noches. Yo quiero agradecer también porque, bueno, me siento afortunada de ser boliviana. Siempre me he sentido, pero conociendo esto, ¿no? Y que hay tantas cosas que no sabemos, pero están en nuestra tierra, pues se siente, ¿no? Esa energía en Bolivia. Yo he ido por el camino del Inca aquí en Sucre, donde inicia, ¿no? Esto de la cultura jalca. Tengo aquí mi manillita, que es muy hermoso tener todos estos conocimientos, escucharle esto de las estrellas, que bueno, yo siempre lo he sentido en mi vida y ahora pues toma más sentido aún, ¿no? Algunas cosas que sentía, pues esto de como el sexto sentido, de sentir pues la tierra, ¿no? Esa conexión que la llevamos dentro, ¿no? Son nuestras herencias. Y pues ahora cobra más sentido y agradezco mucho el conocimiento impartido y pues yo no conozco Tiahuanacu, pero espero en algún momento lograr ir en estos grupos que usted hace. Esta vez que han armado yo no puedo, ¿no? Así que espero que alguna vacación en algún momento podamos ir y conocernos frente a frente. Esto de la pantalla es terrible, ¿no? Pero sin embargo se agradece también porque se puede hacer estas reuniones que también se tiene que agradecer de alguna manera. Muchas gracias, profesor. Yo estoy muy feliz de este diplomado. Pero sé que Gracias. queda corto el tiempo, ¿no? Queda corto. Sí. Claudia, gracias. Sí, le vamos a pedir a nuestro hermano, que es el que organice estas charlas, estos diplomados, tal vez uno próximo en enero, en febrero, ya volver a hacer para abondar un poco más todo lo que estamos hablando aquí. Bueno, gracias, Claudia. ¿Alguien más, por favor? Profe, buenas noches. Yo también Yolanda. al mismo tiempo quería agradecerle por estas 4 clases excepcionales. He aprendido harto. Ahora he entendido muchas cosas, las cosas que se hablaban, por ejemplo. Yo los he leído en libros sobre Tiwanaku, cosas que yo no entendía. Y ahora usted me lo ha aclarado, ahora entiendo más, ahora puedo armar ese rompecabezas. Entonces, muchas gracias, profe. Realmente tiene un conocimiento grande. Yo le quiero agradecer muchísimo. He aprendido harto en estas 4 clases. Muchas gracias, profe. Qué bien, Yolanda. Muy bien, gracias también a ti. ¿Alguien más quiere hablar? Acá, profe. Yo, profesor. Doris, adelante. Profesor, solamente agradecerle por el conocimiento transmitido. Voy a tener que ver varias veces el video en los años. Ahí casi me quedo dormido.
Pero fue súper bueno, profesor. Aprendí bastante, me ayudará bastante para poder fortalecerme y para poder transmitir a las nuevas generaciones para que esto pueda perdurar por muchos años más, profesor. Muchas gracias, profe. Ojalá tengamos el gusto de conocernos y de poder ir a verlo allá donde usted realmente trabaja. Es una riqueza y una maravilla poder conocer todos esos lugares. Un abrazo desde Arica, profesor, para usted. Gracias, Doris. Les voy a mandar el nombre del que ha manejado esto, es el presidente de ese grupo de gigantes, y su teléfono para que se pueden tratar de conectarse y ver si les pueden hacer llegar. No están a la venta porque son con fondos del Estado, pero tal vez se puede conseguir uno. Han debido hacer una buena cantidad que tenían que repartir a varios lugares. Les voy a mandar, Doris, el dato del encargado del libro y también de doña Doris, que vive en Arica y que tiene su centro ahí de estudiantes. También les voy a mandar por el WhatsApp, por favor. No he tenido tiempo ahora, pero lo voy a hacer antes bueno, hasta este fin de semana, porque mañana me voy corriendo a Tiwanaku a hacer algunos trabajos allá de investigación. Y bueno, es un lindo grupo. Adelante, por favor, si alguien más quiere hablar. Hola, sí, profe. Ahora sí, creo que Adelante, soy la María única. Cristina. Bueno, profe, igual concuerdo con mis compañeros, agradecida infinitamente por el conocimiento que nos ha transmitido en estas 4 clases. Realmente nos falta tiempo, ¿no? Yo, la verdad, no me he aburrido en ninguna de su clase. Muy interesante, lleno de conocimiento, lleno de verdad, lleno de cultura de nuestros antepasados. Y bueno, este tema igual quería tocar hace rato, que es lo de la ciudad perdida, ¿no? Las ciudades perdidas y esta ciudad que está bajo el agua. Muchos han sacado documentales, National Geographic, y como usted decía, los japoneses también tienen su vista hacia Sudamérica, ¿no? Porque se cree que hay las leyendas, los mitos del Dorado, el Atlántico. Entonces hay mucha riqueza realmente que nosotros tenemos que extraer, ¿no? Del pasado y esto ha sido un gran curso. Usted es un capísimo y le agradezco mucho. Ojalá hubiera más personas, ¿no? Que se dedicaran a la investigación del pasado, de la cultura que tenemos. Así que yo le agradezco, lo felicito y espero, la verdad, poder volver a inscribirme en un próximo diplomado para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Sí, es justamente el final de este segundo módulo, es pedirles que cada uno de ustedes escriba lo que conocen que hay en sus zonas, en sus países, sobre el calendario que usan en la zona, especialmente agrícola o ceremonial, y también sobre el tema, el segundo tema, ¿cuál era? Calendarios, y si conocen algo de algunas constelaciones andinas que hayan escuchado que en sus pueblos, en sus ciudades, alguna gente habla, ¿no? De las pumas, de la chacana, la llamita, no sé. Si conocen, por más que no lo hayamos hablado aquí, escríbanlo. No, aquí en mi pueblo he visto que hablan de tales estrellas con el nombre que sea del arado o de otra cosa. Pero queremos tener esa recopilación también de parte de ustedes, que es como el final de cerrar este módulo, ¿no? Así que les voy a recomendar que lo hagan. Ya está en la plataforma y van a tener como 10 días todavía para poder hacerlo. Así que les recomendaría que lo hagan. Escriban lo que saben y conocen en sus lugares donde viven. ¿Alguien más quiere hablar, por favor? Hola, hola. Sí, Alex. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, yo creo que ya los compañeros ya lo han dicho todo, ¿no? Respecto a los conocimientos
que se van transmitiendo, ¿no? Mediante el desarrollo del diplomado de este módulo. Ahora un poquito me queda una duda, ¿no? Yo pienso que a partir de estos conocimientos habríamos, ¿no? De alguna forma, tal vez elaborar un proyecto de cómo llegar, ¿no? A los estudiantes, a los más pequeños, porque como sabían antes, creo que los conocimientos se transmitían de generación en generación, pero ahora hay una ruptura, ¿no? En cuanto a la transmisión. Si nosotros a estas alturas, tal vez personalmente, estos conocimientos nos estamos enterando, nos estamos enriqueciendo, ¿qué hay de los más jóvenes, no? Es como que ya no van a saber nada acerca de estos estudios. Tal vez en algún momento esto va a quedar ahí, ¿no? Entonces, sería muy bueno, ¿no? Que se haga un proyecto para que los más jóvenes, en este caso los niños, los estudiantes, puedan tener, ¿no? Este tipo de conocimientos también, o abrirles en ellos una inquietud para que puedan tal vez curiosear, investigar acerca de todo esto, ¿no? De la historia, de las culturas, de cómo cómo ha ido naciendo, ¿no? O cómo se ha desarrollado estos conocimientos, ¿no? Personalmente hablo porque soy profesor, soy maestro, trabajo en una unidad educativa y prácticamente no se toca estos temas, ¿no? O sea, de manera general sí se habla del Tiwanaku, los incas, etcétera, o sea, rasgos generales, ¿no? Como unas puntadas nada más. Y esto sería un tema muy interesante, ¿no? Para poder desarrollar en la formación de los más pequeños. Gracias. Gracias, Alex. Alex, ¿vives en Bolivia? Sí, en Cochabamba, Bolivia. Ya, muy bien. Bueno, comentarte que estamos haciendo un proyecto con el Ministerio de Educación para dar una especialidad o tal vez una maestría a los docentes que están en la universidad pedagógica o se quieran inscribir con esta línea, con la línea del conocimiento ancestral. Puede que al año salga y vas a verlo, va a salir para todos los maestros de Bolivia la posibilidad de hacer una especialidad o una maestría sobre conocimientos y sabiduría ancestral, no solo andina, amazónica, guaraní, dependiendo porque Bolivia tiene muchos, los maestros están en todo lado. Entonces puede que allá tengas oportunidad de inscribirte y vas a tener un conocimiento más profundo con muchos más docentes sobre esta temática, lo que tú dices, ¿no? Para llegar a los alumnos teniendo un buen conocimiento de todo esto. Yo creo que al año va a haber esa posibilidad de ese proyecto que estamos armando con el Ministerio de Educación y la Universidad Pedagógica que da cursos a los maestros. Entonces ahí tal vez vas a tener oportunidad de inscribirte. Esperemos que salga al año. Muchas gracias por tus palabras, Alex. ¿Alguien más quiere hablar? Profesor, nuevamente yo, interesando, tomándome de sus palabras que acaba de mencionar, esa formación que usted mencionó recién, era para docentes, también se podrá ampliar, por ejemplo, para las culturas que en el caso, como yo estoy acá en Chile, para mí también es muy interesante saber mucho más de mi cultura. Desde ya he estado también leyendo y también empapándome mucho más con todos los conocimientos ancestrales y también lo que usted nos ha enseñado. Tomar en cuenta también a otros docentes, o como en el caso en Dori y yo, tomar este curso, esta maestría que usted dice, ampliarlo con el objetivo de fortalecer al docente o al profesorado que sean de cultura originaria para que, ¿quién mejor que nosotros proyectar a futuras generaciones? Y es verdad, y es muy triste decirlo, de que lamentablemente nosotros que vivimos en los lugares tenemos tanta riqueza cultural que muchas veces no lo valoramos y tienen que venir personas de otros países, de otra cultura,
a despertarnos y a darnos ese remesón, decirnos, mire, fíjense en la cultura, lo bueno que tienen ustedes y no lo aprecian. Entonces, muchas, tomando en cuenta de que de mi generación, yo también le soy sincera, maestro. Para mí, en mi inicio, yo me sentía avergonzada de dónde soy, de mi cultura, todo. Tuvo que venir una persona del extranjero para hacerme despertar el valor de mi cultura. Y no he parado desde ese entonces hasta hoy, seguir empapándome y escarbando lo que se había ocultado hacia mí o lo que yo había negado de lo mío para poder proyectarlo ahora que estoy proyectándolo a las futuras generaciones. Entonces, es por eso también la sed que está en mi persona y la sed también que está en el grupo de acá, de conocer mucho más y enseñarle a las futuras generaciones para que ellos puedan descubrir otras cosas más, lo que nuestros antepasados eran. Eso más que todo, maestro. Sí, estamos todos en esa línea, ¿no? Yo te diría de que tenemos que ser más amplios de mente y no decir, de otro país tienen que hablarnos de estas cosas. No, es una sola cultura, la andina. Otra cosa es que durante la colonia y después nos han separado por fronteras, que muchos estamos en contra de esas fronteras porque nuestros ancestros no tenían esas fronteras. Éramos todos un solo pueblo. Yo por eso llamo cultura andina amazónica. Todos estamos ahí incluidos, ¿no? Entonces, ya te digo, a lo que están haciendo ahí en Calama, hay otra gente y hay arqueólogos chilenos, peruanos que están rescatando esos conocimientos y los están dando a conocer. Entonces, ahí estamos todos. Este medio es fantástico, no hay fronteras aquí. Vemos gente del Ecuador, de Perú, de Chile, de Bolivia, que nos estamos hermanando porque todos tenemos ese conocimiento básico de nuestros ancestros. Lo que se les está pidiendo, por ejemplo, escriban sobre sus calendarios, escriban sobre algunas constelaciones que conocen sus lugares, es porque ese conocimiento es de toda la parte, yo diría, del Abya Yala, que es Sudamérica. Todos estamos unidos y hermanados ahí, ¿no? Entonces, sí, Vilma, esperamos continuar con este tipo de cursos. También cuando vea o conozca algo de que se está haciendo en Chile, por ejemplo, les voy a avisar para que se inscriban. Ya les he dicho, he ido a dar varias veces charlas a Arica, a Iquique, a Santiago, a San Pedro de Atacama y otros lados, porque estamos transmitiendo lo que es propio de nosotros, olvidándonos de fronteras, ¿no? Entonces estamos en esa línea, Vilma, y gracias por tus palabras y vamos a seguir adelante. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Yo, profesor, al igual que mis compañeros, quiero agradecer por estas 4 clases que hemos tenido con usted, muy interesantes. Me ha gustado bastante, he ampliado mi conocimiento al respecto y yo estoy viviendo acá en Santa Cruz, pero espero en lo que pueda poder ir allá. Quiero ir a Tiahuanacu a ver cómo tenemos solamente una referencia muy mínima de lo que realmente es, pero ahora ya me doy cuenta que tenemos mucho que aprender todos. Y gracias, profesor, una vez más, y espero que en algún momento podamos conocernos. Me interesa también su libro, que quisiera adquirirlo, y ya vamos a estar hablando. Muchas gracias, profesor, y gracias también a los compañeros por haber compartido estos momentos que si bien no estamos juntos, pero a la distancia yo creo que ya nos vamos conociendo un poco. Gracias. Gracias, Victoria. Sí, vuelvo a decirles, si alguna vez vienen por La Paz, ahí tienen en el WhatsApp mi teléfono, todo, pueden comunicarse para coordinar de hacer alguna visita algún rato a Tiwanaku. Muchas gracias, Victoria. ¿Alguien más quiere hablar? Yo, profe. Maestro. Adelante, Yoli. Muy agradecida con toda la información, el conocimiento que nos ha transmitido durante estos
4 sesiones del segundo módulo. Yo soy chiquitana, he visto esta historia del Tiahuanaco durante la secundaria, pero muy poco, ¿no? Muy bonito, la verdad, como otros compañeros no conozco, pero ahora se me da la curiosidad de ir hasta allá a conocer y que está relacionado, ¿no? Con las otras culturas amazónicas también, ¿no? Yo creo que también puede ser con la chiquitana, ¿no? Y ahora me fue una curiosidad de entrar al diplomado, ¿no? Y, el tema del título, que es Cosmovisión Andina. Entonces yo dije, como tiene también el pueblo chiquitano, entonces ahí para profundizar más y saber de qué se trata la cosmovisión, ¿no? Sí, Yoli, gracias, sí. Bueno, sí, somos un solo pueblo, ¿no? Entonces, vivimos en diferentes lugares nada más. Y cualquier rato pueden venir por aquí, vamos a reunirnos, vamos a conocer personalmente. Solo que termine esta pandemia, ¿no? Que nos tiene tan aislados. Bien, gracias, Yoli. ¿Alguien más quiere hablar? Maestro, esto va dedicado a todo el grupo Nuestra Pachamama. Estoy presentando lo que ya hice pasar despachito de nuestro USNU, la familia Pachamama, de Mamá Quilla. Con mucho cariño para usted, maestro. Gracias, gracias, Julio César. Que nuestro latido del corazón sea para usted, para todo el grupo, y que este diplomado sirva para abrir conciencia, y también que la sabiduría irradie en todos sus corazones, y también nosotros como semillas vayamos por el mundo cultivando y haciendo saber quiénes hemos sido y quiénes somos. Gracias, maestro. Gracias, Julio César. Muy agradecido, muy lindo. Gracias. Bueno, antes de terminar, ya estamos sobre las 11 menos cuarto, hora de Bolivia. No sé si alguien más quiere decir algo o preguntar algo. Bueno, si no hay más. Sí, se me cortó mi internet. Bueno, muchas gracias y eso, ¿no? Y buenas noches a todos y que ustedes tengan también unas buenas noches. Y agradecida con todo lo que nos ha enseñado estas clases. Gracias, Yoli. Muchas gracias. Sí, igualmente para todos ustedes. Gracias, profe. Ceci, gracias. Está bien. ¿Quieres Gracias, decir profe. algo más? Sí, pues a los compañeros, ¿no? Que tenemos una deuda de poder ir todo el curso juntos, pues a Tiahuanaco, al recorrido que usted organiza allá. Pues los compañeros no se han manifestado también, tal vez porque el tiempo también hace dudar, ¿no? De que no se pueda ver, no se pueda apreciar. Y nada, pues que queda pendiente como parte del diplomado, como una complementación a todo lo maravilloso que usted nos ha explicado hoy en la noche, que todas estas clases, pues es una complementación ideal el poder estar allá y tener una clase magistral, ¿no? En el mismo lugar del que tanto usted hoy nos ha enseñado, ¿no? Agradecerle de todo corazón y reiterar a los compañeros que tenemos una
una asignatura pendiente, ¿no? De poder ir a Tiahuanaco. Gracias, maestro. Gracias, compañeros. Gracias, César. Sí, bueno, lamentablemente no hemos podido coordinar porque también todo el mundo tiene sus actividades. Estamos entrando época de lluvias y demás, pero si alguien se anima, yo voy a estar este viernes en Tiahuanaco. El próximo sábado en la noche también voy a estar, o sea, todo el sábado próximo voy a estar. Si no podemos organizar, pero también se pueden aventurar un poquito, ir por su cuenta, que sería lo único, conseguir ir a la terminal de buses interprovinciales que está en Río Seco en el Alto. De ahí salen todo el tiempo buses a Tiahuanaco y se contactan conmigo, allá hay el hotel y podemos encontrarnos. Yo voy a estar, no sé si el sábado en la noche estará allá, porque depende también de otra conferencia que tengo que dar, pero sí de aquí al próximo, dentro de 2 sábados, voy a estar en Tiahuanaco y es cuestión de coordinar si algunas personas quieren. El único problemita es el transporte, pero pueden ir por su cuenta, no es caro. Si salen de la terminal de buses de la interprovincial, que se llama, está en la zona de Río Seco, en el Alto, cuesta 7 pesos el pasaje y no son más de 2 horas para llegar a Tiahuanaco. Se contactan conmigo para que podamos coordinar allá ya la visita al observatorio, vérselos el tema de alojamiento. Es lo que yo más yo les digo, que no vale la pena venirse de noche. Es preferible quedarse a dormir allá y al día siguiente visitar de día y regresar de día. Con esto de la pandemia, volver a medianoche a La Paz es muy difícil, complicado, es todo desértico, no hay gente en las calles, no hay movilidades, es peligroso. Es quedarse allá una noche, el hotelito es bueno, tienen desayuno y refrigerio, todo eso les puedo yo brindar. Lógicamente hay que pagar, pero yo puedo organizar. Y solamente el pasaje de allá salen igual movilidades cada rato, hasta el Alto y a coordinar. Así que está hecha la invitación también a todos ustedes. Hace un mes atrás hemos hecho un grupo y ha venido gente de Cochabamba. Hay 3 chicos, vinieron en bus hasta el Alto, del Alto buscaron el minibús para venir a Tiahuanaco y regresaron de la misma forma. Se puede hacer de Oruro, de Cochabamba. Tal vez de Sucre es un poquito más lejos, pero también se puede hacer. Bueno, de Profe, Oruro también. nos pone en el grupo, por favor, ¿en qué fecha va a estar usted? Como dijo, de aquí a 2 semanas. Si nos Dentro de puede 2, un poner ratito voy a ver. Estamos en octubre. ¿Dónde está? Sábado, de aquí a 2 es el sábado 23. Hoy día estamos a 14. El sábado 23 voy a estar allá. Voy a viajar el viernes 22 y me quedo hasta el domingo 24. Entonces se puede ver, si alguien quiere y se anima, me avisan para que allá nos encontremos el sábado 24 de octubre, si no me equivoco, no, 23, sábado 23 de octubre, domingo es 24. Así que ya les digo, vuelvo a decirles, el hotel tiene un precio especial cuando yo les hablo. Es normalmente, bueno, para mí, gente que yo llevo 50 bolivianos la noche. El refrigerio es 10 bolivianos, el desayuno es 10 bolivianos, después el ingreso al observatorio es 20 bolivianos, y si conseguimos entrar de noche a las ruinas va a ser 10 bolivianos. Lo que he calculado, si tomábamos en cuenta el tour que les había dicho para ir llevando desde el transporte ida y regreso, salía como 150 bolivianos. No sé si es mucho, no hay ganancia ahí, son los costos del lugar nada más. Pero si descontamos el transporte, son como 120 bolivianos que uno necesita, más su transporte particular, digamos, ¿no? De tomar el bus público. Piénsenlo, si se animan, podría ser el próximo sábado 23.
y vamos a tener varias actividades allá. Bueno. Profe, Adelante, Yolanda. Bueno, por lo menos en el grupo se estaba hablando que varias personas se estaban animando, profe, y sería bueno aprovechar, ¿no? Los que podemos, hacernos un grupito y poder ir, profe, y a mí me encantaría ir porque yo quisiera ver esto, entonces tal vez podemos hacer ese grupo, primero tal vez podemos ir ese grupo, formar por lo menos 10 personas, yo creo que vamos a poder, entonces yo creo que ese sábado 23, en donde nos plantea, profe, yo creo que podríamos ir, animarnos, porque también es parte también de nutrirnos del conocimiento que nos ha dado y nosotros poder poder tener esa experiencia en el lugar, más que todo, para poder seguir aprendiendo y seguir fortaleciendo también este conocimiento que nos ha dado. Sí, Yolanda, es cierto, tenemos una semana para los que se animen a ir. En el WhatsApp pueden empezar a coordinar entre ustedes. Ya les digo, son menos de 10 personas, tendríamos que usar el transporte público. Si son 10 personas o más, me avisan, yo contrato un minibús y los recogería del Teleférico Rojo, la ciudad del Alto, aquí en La Paz, a la ida y al retorno, eso sería el sábado a eso de las 3 de la tarde, y el retorno el domingo a mediodía también podemos contratar. Si somos menos de 10, ya les digo, hay que ir hasta la terminal de buses interprovincial en Río Seco. De ahí salen todo el tiempo los buses a Tiwanaku, los minibuses. No son hora y media más o menos lo que se tarda en ir hasta Tiwanaku. Y me avisan y nos coordinamos, ¿no? Entonces, hay las dos posibilidades, ¿no? De ir, que pueden ir 3, 4 personas, se ponen de acuerdo y se van al terminal interprovincial. Si somos más de 10 o 10, avísenme, yo contrato un bus que los busque en la terminal del Alto, en la terminal de Teleférico Rojo. De ahí se puede partir, ahí estaría el bus, el minibús para llevarlos y traerlos. Hay todavía tiempo hasta la próxima semana. Hablen entre ustedes, Yolanda está de acuerdo, habían 2 o 3 personas más que están interesadas. Se puede armar o un grupo pequeño o un grupo de más de 10. Eso ya es cuestión de que entre ustedes se coordinen. Bueno. Sí, está bien, profe. Muy bien. CC también creo que estaba interesada y varias personas han estado escribiendo. Pero al final, si no somos más no llegamos a 10, podemos hacer que se vayan por minibús. Yo les garantizo que hay todo el tiempo desde la terminal interprovincial. Se llena el minibús, sale. Se llena el otro minibús, sale. Y es que coordinen conmigo para que los espere allá y podamos reunirnos. Bien, distinguidos amigos, compañeros, hasta aquí sería nuestra reunión de hoy. El WhatsApp está todavía abierto, ahí podemos seguir comunicándonos y poder continuar. Ya veremos si para febrero o marzo del próximo año podemos hacer otro diplomado con temáticas un poquito más profundas de las que hemos tocado hoy día. Hemos visto que hay mucho por poder hablar todavía, ¿no? Sobre los nuevos templos, sobre el Capagñán, sobre el calendario andino. Hay muchos temas que solamente hemos tocado como introducción en este diplomado, pero podemos tal vez hacer un poquito más profundo con más información. Bien. Nos despedimos aquí. Ya estamos sobre las 11 de la noche. Tanto tiempo. Casi 3 horas hemos estado hablando. Bien. Será hasta la próxima. Nos comunicamos por WhatsApp. Tengo ahí los pedidos que tengo que hacer a Doris y demás, mandarle las diferentes direcciones de Chile. Y con ustedes que estén aquí en Bolivia, a ver si podemos reunirnos para encontrarnos en Tiwanaku el próximo sábado 23 de octubre.
Lo único que nos podría molestar es un poco el tema del clima. Pero estos días está muy lindo, está despejado. Tal vez para el próximo sábado también siga el tiempo bueno y podamos encontrarnos. Buenas noches. Será hasta una próxima. Que descansen, que les haya servido lo que hemos hablado y no se olviden hacer su trabajito que se les está pidiendo para que puedan tener una nota en este módulo del diplomado. Ya saben, hay que hacer un escrito sobre un calendario de lo que conozcan en sus lugares y si saben de algunas constelaciones que se usan en sus lugares de donde viven. Buenas noches, adiós. Adiós a todos. Noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. Buenas noches, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su Gracias, paciencia. gracias. Chao, Profesor, muchas Gracias, Ponciano. profe. Chao, Buenas Vilma. noches. Buenas noches a todos. Listo. Vamos Buenas a... noches, profesor, muchas gracias. Bien, Buenas noches, adiós. profe. Bien, Daniel, gracias. Oli, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Que le vaya bien. Cuídese. Gracias, Ponciano. Bueno, ahora hay que desenchufar esto. Buenas noches.